de silencio y todo, no hay micrófono ni amplificación, así que porfa, para que nos respetemos. Ahora vamos a dar la palabra a cada uno de los grupos para que se presenten y van a tener 2 minutos para empezar a contar y después vamos a pasar a las preguntas. Y bueno, después de las preguntas también va a haber un espacio para que puedan preguntar ustedes. ¿Ya? Sí, pues, ahí se van a presentar ustedes. En el sorteo ganó la moneda de Sansano Consciente y después se va a presentar Avancemos No Paremos. 2 minutos. ¿Está corriendo? Primero que todo, saludarlos y agradecerles la convocatoria que he tenido, que hayan venido el día de hoy a escucharnos y a participar de esta instancia. Nos presentamos, nosotros representamos al grupo Sansanos Conscientes y vamos a defender una postura en pro movilización y vamos a defender una postura en pro paz. Nos presentamos los integrantes. La mesa la compone Nicolás, Daniel Martínez, Valentín Escobar, Roberto Ruiz y yo, Rodrigo Sion. Rus. Mucha información. Nuestra postura es simple. Nosotros venimos acá con un planteamiento seguro. Venimos acá porque tenemos una idea con respecto a la movilización, tenemos una postura respecto a cómo avanzar en base a las propuestas. Queremos una forma de movilización, creemos en la paralización de actividades como método efectivo de ejercer presión. Creemos también que es una oportunidad para generar debate, para generar los espacios de discusión necesarios y poder generar los trabajos eficientes y de manera más compleja que estando en clases. También nosotros incluimos estos estados de participación. Nosotros llamamos a este debate porque creemos en el diálogo, así tan fuertemente como creemos en la capacidad del trabajo en conjunto, como que creemos que es necesario aclarar y sincerar las posturas de cada uno de los bandos, porque sabemos que últimamente se han estado diferenciando las posturas de nuestro campo. Sabemos que está diciendo que está personas que están en contra del movimiento y queremos aclarar las posturas, queremos reflejar nuestra posición. Queremos que también la otra parte tenga la posibilidad de plasmar su posición. Y en base a eso nos vamos a dar pie atrás. Nosotros hoy día hacemos un llamado. Nosotros hacemos un llamado a las movilizaciones, hacemos un llamado a participar del paro, hacemos un llamado a empoderarnos de los espacios que tenemos de participación, a creer en un proyecto distinto, a creer que con la discusión y con estos espacios podemos abrirnos a generar nuevos proyectos, a creer que nosotros tenemos la capacidad de generar los cambios y a darnos cuenta que sí los tenemos y que un movimiento que ha durado 4 meses no solamente nos ha hecho empoderarnos y darnos cuenta que podemos seguir trabajando en pos de un bien mayor, sino que tenemos que seguir a conseguir los objetivos por los que partimos luchando. Buenas tardes, compañeros, muchas gracias por su visita acá, se agradece la gran cantidad de gente. Y bueno, mi nombre es Álvaro Merino, y junto a Abel Muñoz, Felipe Perry, Juan Ignacio Silva y Mauro Martínez representamos al grupo Avancemos No Paremos. Nosotros somos un grupo que está a favor de las demandas estudiantiles, pero encontramos que la paralización de actividades no es la mejor solución. Y nosotros nos enfocamos también, viéndolo desde un plano local, a crear conciencia en ese sansano que vota, pero vota más por intereses personales en vez de informarse y realizar un mejor voto. Y ojalá este debate sea muy fructífero para todos y de nuevo se agradece su presencia. Bueno, chicos, ya se presentaron. Yo creo que igual ustedes saben a lo que viene. Como el sorteo lo ganó Sansanos Conscientes, vamos a pasar voy a decir yo la primera pregunta que ellos formularon. La va a contestar Avancemos No Paremos en 5 minutos. Después va a comentar Sansanos Conscientes 5 minutos más. Después va a haber un receso para que se puedan poner de acuerdo cada una de las partes. Y van a haber 3 minutos más para cada uno para que contraargumenten y argumenten más sus respuestas. La pregunta 1 de Sansano Consciente, Avancemos No Paremos, dice: ¿cuál es el diagnóstico sobre la crisis del modelo educacional actual y cuál es el sistema educativo al que se debiese apuntar? 5 minutos, chiquillos. Comenzó.
Bueno, el problema parece estar más que solo en el modelo, como abarcar un poco más a los actores que participan de este modelo, incluyendo alumnos, profesores municipales, municipios, gobiernos, universidades, etc. Así que creo que es más correcto hablar de un sistema educacional completo más que de solo el modelo. El análisis comienza entendiendo que en nuestros tiempos la educación es como una necesidad vital y por ende tiene que ser la prioridad de toda sociedad. Y obviamente el diagnóstico no es positivo y eso es lo que en el fondo mueve a los estudiantes hoy en día que alcemos la voz frente a todas las demandas que se dan en el territorio. Estudiamos en un sistema que tiene serios problemas. Primero en la calidad y en la equidad. Un sistema educacional es incluso capaz de generar movilidad social cuando este mismo en sí no es desigual. En el financiamiento, Chile tiene que reconocer que el porcentaje que entrega a la educación pública es muy bajo comparado con otros países y la pregunta que tenemos que hacernos en este sentido es cuánto requerimos gastar para mejorar la educación y no cuánto podemos o cómo financiarlo. En el acceso, que se basa en los resultados que muchas veces vienen antecedidos de la mala educación recibida anteriormente y no en las capacidades que uno tiene. En los profesores, obviamente son ellos los que imparten la educación, por lo tanto necesitamos tener buenos profesores. Y bueno, el gobierno ha tenido un avance en esto, impulsando a que buenos alumnos entren a la carrera de pedagogía, pero necesitamos seguir trabajando para poder también evaluar a nuestros profesores y así poder asegurar la calidad. Urge reformar, por ejemplo, el estatuto docente, pero también apoyarlos con mejores incentivos económicos para que puedan generar esta tarea de entregar la educación. Y en la regulación, ya que la mala regulación del sistema es la que permite los abusos y las malas prácticas en él. Pero entonces, ¿a dónde tenemos que avanzar? Por eso yo creo que tenemos que avanzar a un sistema de educación que asegure, primero que nada, constitucionalmente la calidad de educación. En el nivel preescolar es donde comienza la desigualdad. Es necesario que el Estado asegure que desde los inicios se dé un piso igualitario en la educación y es por eso que en este sentido se tiene que aumentar tanto en calidad como en cantidad, porque en la educación preescolar el déficit no es solo en calidad, sino que en la cantidad, que no da abasto para todas las personas que lo requieren. En la materia escolar la vía correcta debería ser la desmunicipalización, pero hay que tener cuidado de no retroceder a la centralización y que esta desmunicipalización también vaya de la mano generando instancias locales que reconozcan las realidades distintas de cada pueblo, de cada comuna y así también una educación global y entre comillas centralizada también pueda reconocer y adaptarse a cada lugar. Bueno, y la educación superior, que en el fondo es donde nosotros estamos, es necesario primero que nada fiscalizar y asegurar el cumplimiento de la ley. Fortalecer la acreditación para que este método sea un real indicador de la calidad. Y asegurar por medio de becas el financiamiento para todos aquellos que necesiten y que nadie se quede fuera por lucas en el fondo. Y el gobierno ha fijado esto en el 60% más pobre. Bueno, y para aquellos que no puedan hacerse cargo de los costos de estudiar en la educación superior, ojalá sea el Banco del Estado el que se haga cargo de un sistema de crédito único para así poder asegurar tasas bajas. Es necesario también mejorar la calidad y la cantidad de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales, ya que acá la ausencia de regulación por parte del gobierno es la que genera que hayan tantos déficits y una oferta en el fondo desigual, incluso más que en las universidades. Y bueno, y si logramos avanzar hacia un sistema que abarque estos puntos, incluso el famoso lucro dejaría de ser tema, porque si aseguramos un piso de calidad para todos, entonces los distintos proyectos educativos o las iniciativas privadas se distinguirían por lo que den sobre este piso. Entonces yo libremente, si quiero poner a mi hijo con transparencia, si yo sabiendo que el colegio lucra y lo quiero poner ahí y tengo cómo pagarlo, lo puedo poner ahí, pero porque ese colegio me da algo sobre el piso de educación que estaría asegurado para todos. Y por último, yo creo que es claro que el sistema requiere ajustes y reformas profundas. Yo creo que ese es el mejor diagnóstico que se puede hacer porque es un diagnóstico transversal. No importa si uno es rico, pobre, de derecha o de izquierda, todos queremos reformar profundamente el sistema educacional en Chile. En este camino yo sé que algunos querrán parar, otros querrán avanzar y nosotros preferimos trabajar y avanzar porque sabemos que hay gente que lleva mucho tiempo esperando una educación de calidad igual para todos y entendemos que para esto Chile requiere un esfuerzo mucho mayor que es cambiar las cosas de verdad. Buenas, soy Nicolás, represento el Grupo Sanzano Consciente. Primero vamos a hacer un diagnóstico de la educación en este momento. Desde la reforma del 81, el Estado primero pasa a ser un
pasa a cumplir un rol subvencionador, abriendo al mercado justamente la educación y ver cómo se rige a fin de cuentas dentro de este modelo. El problema es que a día de hoy ese modelo que se planteó en dicha fecha se encuentra en crisis en 3 puntos fundamentales. Acceso, si vemos datos duros, según la última encuesta que hacen, nos damos cuenta que el 20% del primer decil solamente logra ingresar a la educación superior, frente, por ejemplo, el 90% del último decil, donde claro, se deja en evidencia que el filtro socioeconómico que está generando la educación superior en este momento, en base a la PSU, en base justamente al modelo preescolar y escolar y secundario y primario. Respecto al financiamiento, vemos también que hay un bajo aporte basales a la educación superior. Lo recalcaba aquí el compañero y en eso compartimos y logramos tener acuerdos también. El Estado chileno simplemente aporta un 0,3% respecto al PIB, frente al 1%, por ejemplo, que realizan la mayoría de los países de la OCDE. La crisis financiera en la cual están sumergidas las universidades tradicionales, principalmente las de regiones, producto de la composición de la AFD. Respecto al AFI, por ejemplo, el efecto regresivo que tiene este, ya que puede privilegiar necesariamente quizás a los alumnos que tienen mayor nivel socioeconómico y no quizás a los que tienen mayor calidad o mayor mérito. A la vez que promueve justamente el gasto en publicidad, ya que obviamente se produce una competencia dentro de las universidades para captar hasta altos puntajes. También vemos que se está avanzando un modelo sustentado principalmente en crédito, en demérito de las becas, y se está entendiendo justamente la educación como un bien de consumo, donde se está sacrificando justamente la calidad en pos de un mayor retorno económico. En tema de la democratización encontramos el DFL2, por ejemplo, y la prohibición, por ejemplo, en algunos centros de formación técnica, universidades privadas, donde no le dejan a los estudiantes formar sus centros de estudiantes, federaciones, lo que va justamente en contra de un derecho constitucional que es el de la libre asociación. Por estas razones, nosotros planteamos que esta sociedad docente, que este modelo justamente planteado en la dictadura, profundizado durante la concertación y promovido aún más por este gobierno, es el que está en una crisis total dentro del sistema, la que no nos beneficia, y es justamente ahí donde tenemos que apuntar, donde no necesitamos soluciones parches, no necesitamos más plata para las universidades o no necesitamos más becas o bajar el crédito, necesitamos una reforma total. ¿A dónde queremos apuntar nosotros? Primero que nada a universidades con rol público, donde se asegure la docencia, que ya está asegurada en todos lados, pero también la extensión, la investigación, el posgrado, que sean sin fines de lucro, gratuitas, que tengan cuentas públicas y que aseguren también herramientas de acceso que permitan justamente una movilidad social. Creemos también que hace falta una reforma total al sistema de financiamiento hoy en día de las universidades, asegurando justamente estos aportes a las universidades que cumplen un rol público y después parcialmente a las que lo cumplen también en misma medida a las que cumplen parcialmente justamente este rol público. Una red técnica estatal, entendemos justamente que son estos estudiantes son quizás los que están en una crisis mayor dentro del sistema, ya que en esa área la universidad, o sea, la Centro de Formación Técnica puede lucrar, la mayoría no están acreditados, por ejemplo. Por lo mismo también tiene que asegurar el sistema reestructurar el sistema de acreditación, que sea un ente descentralizado y no involucrado, que no se tenga que pagar justamente por esto cuando se realiza. Promover obviamente una dignificación de la carrera docente y también una reforma a la carrera docente. Crear una superintendencia de la calidad de la educación y por favor un fin efectivo del lucro, o sea que se haga valer la ley en ese sentido. Por este motivo de verdad nosotros hacemos un llamado a que no hacen falta medidas parche para solucionar esto, hay que hacer un cambio concreto. El modelo de educación que tenemos hoy en Chile está realmente en una crisis total. Y en base a eso nosotros hacemos un llamado a que las movilizaciones sirven para esto. ¿Por qué? Porque obviamente nos dan los espacios para generar las propuestas, para generar las ideas, para profundizar, para el debate justamente que necesitamos, que se está dando en este momento. ¿Sí? Y por eso, a fin de cuentas, realmente no hacen falta medidas parches. Aquí la solución no son medidas parches, no son más becas, no son más créditos, sino de verdad soluciones concretas que pueden salir de nosotros, somos ingenieros, podemos hacerlo y estos son justamente los espacios que tenemos que aprovechar. Gracias. Bueno, chiquillos, ahora van a 2 minutos para que las distintas mesas se puedan poner de acuerdo, puedan trabajar un poco sobre los argumentos para otros 3 minutos más para cada uno, para poder exponerlo.
ambos reconocemos la crisis en el sistema técnico, que hacen falta centros de formación técnica, institutos profesionales, hay que regularlos porque es el único ente de la educación superior donde se puede lucrar, por ejemplo, y eso no puede ser. Que las becas no solucionan nada, pero sí son necesarias para asegurar la educación del 60% más pobre, que es donde lo ha fijado el gobierno, por ejemplo. Que hay que asegurar la democratización, o sea, por ley, un ente que da educación tiene que asegurar la democratización, eso sí, reconociendo la jerarquización que existe, por ejemplo, en una universidad. O sea, no puede ser que los estudiantes, por ejemplo, al elegir una autoridad académica tengan más representación que el mismo directorio académico. Que en el fondo nosotros somos los estudiantes y nosotros somos los que estamos aprendiendo, pero sí tenemos que formar parte, por lo tanto hay que asegurar la democratización, pero reconociendo la jerarquización de las entidades. Lo otro es que, claro, el PIB es súper bajo, eso sí no es un 0,3, es un 0,5. Y este gobierno no ha avalado, según lo que yo sé, no ha avalado ningún sistema educacional, porque de hecho lo empezó a reformar en enero del 2011, antes de que surgiera todo este movimiento estudiantil. Y por último, quería recalcar que estas instancias se pueden hacer perfectamente estando en clases, porque no necesitamos nada más que una hora o una hora y media, un bloque a lo mejor, para venir a escuchar, y vemos cómo esta instancia, que es un debate, que es algo que genera discusión, que genera opinión, ha traído más convocatoria y más gente que cualquier otra actividad dentro del paro. Eso. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Martínez, vuelvo a presentarme. Bueno, primera cosa, para algunos datos que yo creo que la contraparte ha tenido algunas diferencias con nosotros. Lo primero tiene que ver con el 0,3% del PIB. Bueno, nuestros datos nos aprueban por la OCDE y en ese sentido se habla del 1%, el 0,7% que viene de la familia y el 0,3% del aporte del Estado. Claramente nosotros no creemos que estamos tan de acuerdo y creo que por esto más que nada estamos llevando este debate. De partida, una de las cosas que nosotros tomamos como crítica son algunas de las mismas medidas que ha tomado el gobierno, que más que nada tiene con este mismo debate de seguir con el mismo modelo que lamentablemente hemos tenido que llegar a esta situación para poder llegar, digamos, a una solución concreta. Y entre eso, por ejemplo, tú nombraste lo que es lo de la PSU. Para mí lo de la PSU, claro, alto puntaje en PSU para buenos profesores. Y anteriormente dijiste que la PSU también es un mecanismo perverso que segrega de manera socioeconómica. Entonces, ¿estamos asegurando que hayan buenos profesores? ¿O estamos asegurándonos que estos solamente los que tienen, digamos, para pagar en ese sentido? Porque está comprobado directamente que la PSU solamente segrega de manera socioeconómica y no depende de las capacidades del mismo alumnado y tampoco de las mismas percepciones del trabajo que va a realizar. Por otra parte, yo creo que también hay que aclarar los datos. Hablamos del 60% de la población que está en este sentido beneficiada. Yo creo que seamos responsables. Si vamos a hablar de los datos, hablamos también de la letra chica, como teníamos. De partida no es el 60% que tiene beca para poder estudiar. No es una cosa que eres parte del 60% más pobre va a poder llegar a estudiar gratis o va a poder llegar a estudiar subvencionado. No es así la cosa. Y seamos sinceros cuando vemos los datos y por favor estudiemos aquí. De partida, primero, 40% de la población meritoria. Estamos hablando de que tiene una traba. Solamente la población 40% es meritoria que tiene buen puntaje en PSU. Y como ya dije anteriormente, la PSU es un mecanismo que discrimina de manera socioeconómica. Entonces, ¿es esto una beca justa? Siguiendo, el siguiente 20% del que no es mi compañero para completar el 60% es una complementación entre becas y créditos. Y en base a la misma digamos, traba que tiene esto, que es la población meritoria. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona que no tuvo la suerte directamente de ir a un buen colegio, siendo del 60% más pobre, para sacar un buen puntaje en la PSU, va a tener el mismo problema de llegar a la universidad y tener que financiarse también él, puesto que las mismas becas están diseñadas también para la meritocracia, que en este sentido la meritocracia aquí está mal establecida. Y aquí estamos viendo que los buenos puntajes es el mérito, y no es así. Y por último, acerca del lucro, en realidad, bueno, me quedó un poquito ambiguo el sentido, porque por ahí dijeron que el problema de los CFT que tienen lucro, y después dijeron óptimamente, ¿cómo? Estamos hablando directamente de que el lucro por ahí puede ser, si tenemos todo regulado, va a estar bien. Bueno, por concepto básico, utilidad igual ingreso menos gasto, ¿cierto? Si que el gasto entonces en ese sentido es menor, perfectamente vamos a tener mayor utilidad, ¿cierto? Favoreciendo el lucro. ¿Qué pasa? Eso es desmedro la calidad, claramente. Y por último, la experiencia nos dice en todos los ámbitos que los establecimientos con fines de lucro, lamentablemente, lo digo un punto de vista lamentable, son los que peor calidad tienen en los índices internacionales. Muchas gracias. Bueno chicos, ahora toca la pregunta que formuló Avancemos No Paremos, a Sensanos Conscientes. Entonces comienzan ellos argumentando,
5 minutos y el receso de nuevo. La pregunta dice: enfocándose en que avancemos, no paremos, nace de la igualdad de opinión de personas que encuentran que paralizar actividades académicas ya no es la forma de avanzar con el movimiento y que apoyan el mejorar la educación chilena. ¿Qué opinión se tiene de que mucha gente que en un principio estaba a favor y votó que sí al paro, ahora esté votando que no? ¿No es esto un indicio que no se está haciendo bien las cosas? Buenos días, mi nombre es Valentina Escobar y para comenzar vamos a comenzar estableciendo que la pregunta está mal planteada en el sentido de que es interpretativa y irrisoria. O sea, decir que los votos están pasando de sí a no es totalmente interpretativo. ¿Alguien aquí tiene esos datos o puede avalarlo? Nadie, ¿cierto? Y por otra parte, estamos hablando de que no se están haciendo las cosas bien. ¿Quién no está haciendo las cosas bien? ¿El movimiento en general o somos nosotros como sanzanos conscientes? Entonces, a partir de eso, vamos a ver los dos lados de la moneda. Vamos a ver cómo son las cosas acá en el Campus Vitacura y lo vamos a ver de carácter nacional. En primer lugar, acá en el Campus Vitacura, Sanzanos Conscientes, ¿bajo qué instancia surgió? Surgió bajo la instancia de informar, ¿cierto? De poder llegar a todos ustedes con un poco más de información acerca de lo que es el movimiento social, de lo que es el movimiento estudiantil. Pero no por eso tenemos que hacernos responsables de las decisiones individuales que tiene cada uno de los sanzanos dentro de la universidad. Eso es lógico, cada uno es libre de tomar su propia decisión. Por otro lado, hablando también, o bajo el mismo punto, de que Sanzanos Conscientes surge por la necesidad de informar y de concientizar a todo el alumnado dentro del Campus Vitacura. ¿Por qué surge esto? Surge debido a una desvinculación de los centros de estudiantes en este campus con respecto a informar y también con respecto a la federación, una desvinculación de la que nosotros nos hicimos cargo. Al hacernos cargo de esta desvinculación, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de convocar a todas las partes. Yo creo que todos son testigos de que en un comienzo no hubo una postura clara de Sanzanos Conscientes en ese sentido. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? Era informarlos a todos. O sea, hacer un llamado a piense lo que quiera, pero piense. Por otro lado, si vamos a datos duros, a partir de las movilizaciones de paro indefinido que tuvimos desde el 22 de agosto hasta ahora, podemos ver números. El 22 de agosto se comenzó con paros definidos y tenemos hasta hoy la votación que es para continuar con este paro de carácter indefinido, ¿cierto? El 8 de septiembre, que fue para la primera votación de carácter de paro indefinido, se logró un momento pic de las votaciones no, con 489 votos. Si lo vemos ahora, en la última votación fueron 357, o sea, los no también están disminuyendo. ¿Por qué podemos decir entonces que los votos sí están pasando a ser votos no? Yo creo que lo único que podemos avalar con estos datos y con los números que tenemos respecto a las votaciones es que existe una disminución en la participación y no un traspaso de votos. Ahora, yéndonos a la parte nacional, podemos decir que han disminuido los paros, ¿cierto? Han disminuido los paros en varias universidades. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a una presión del gobierno, una presión del Estado. ¿Por qué? Porque se ha dicho que antes del 7 de octubre tiene que estar cerrado el primer semestre para todas las universidades. ¿Con qué se está jugando esto? Se está jugando que si no se cierra el primer semestre a esta fecha, todos los alumnos que son de carácter, que están en una situación desvalida, van a perder sus becas, van a perder sus créditos. Es decir, van a perder los beneficios. ¿Con qué se está jugando? Se está presionando por debajo. ¿Qué se está buscando? Dividir para vencer. Algo similar, ¿no? Entonces, bajo este punto, la CONFETS, ¿a qué llamó? Llamó que cada universidad tomara su postura. Fueran ellos los que decidieran qué hacían en esta situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros respecto a eso? Podemos solamente respetar las decisiones que se toman como universidad en cada uno de los casos. Muchas gracias. Nosotros entendemos estos resultados como avancemos no paremos de una baja del quórum. ¿Estamos de acuerdo? Se ha bajado en el quórum de las votaciones, pero hemos experimentado, hemos visto concretamente los resultados que hoy en día posee Ernesto en su casa, como lo aclaró en la asamblea, a su información, que la mayor baja se presenta en los votos del sí, de la continuidad del paro. Eso muestra que los alumnos están de acuerdo en que hemos logrado cosas, que el movimiento ha logrado su objetivo, ha logrado muchas cosas hasta hoy en día, pero queremos volver a clase, pero queremos continuar de una forma distinta. ¿Cómo? Avanzando, pero con las clases, pudiendo lograr actividades paralelas
junta profesores, para poder trabajar en conjunto. Como esto, lo que queremos hacer acá, hay un tema de quórum. ¿Qué queremos lograr? Nosotros lo que queremos es llamar a trabajar estudiando. ¿Cómo? ¿Para qué? Para poder aumentar ese quórum. Es mucho más viable tener a 1000 personas en un campus con obligaciones y poder comunicarles fácilmente qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que estamos haciendo hoy en día para poder avanzar. Si ustedes vienen a los trabajos de días de paro, no hay más de 100 personas. Yo lo he vivido experimentalmente, mis compañeros también. Queremos reunir una mayor cantidad de quórum para comunicar, para poder trabajar todos juntos. Hoy en día esto no se está haciendo. Hoy en día están trabajando Sanzanos Conscientes, que aceptamos que han generado muchas soluciones de valor, pero están con muy poca gente. Necesitamos volver a clases para poder agarrar a toda esta gente que no estamos alcanzando, para poder trabajar todos en conjunto. A mí se me preguntó el viernes, siendo totalmente transparente, si nuestro grupo tenía la postura concreta de, cuando volviéramos a clase, trabajar en realidad. Porque muchos pueden llegar solamente a estudiar, ¿cierto? Bueno, se hizo una encuesta de un solo día, experimentalmente. ¿Para qué? Para entender si de verdad nuestro grupo tenía esa postura, y hasta ahora han votado 57 personas, de un total de 360 en el muro, y de esos 57, 50 personas están a favor de que se continúe trabajando. Me preguntaron personalmente a mí, ¿están comprometidos a seguir trabajando? Lo respondo personalmente. Estoy comprometido a seguir trabajando y tengo mucho apoyo en el grupo para poder seguir trabajando en conjunto, para poder generar esta distancia, incluso un quórum mucho mayor del que está acá, para poder generar soluciones que agreguen valor al movimiento, que se lleva llevando por la educación chilena, y no estar paralizados porque ya no tiene sentido alguno. Muchas gracias. Chiquillos, están corriendo los 2 minutos para que cada grupo Sanzanos Conscientes. La contraargumentación son 3 minutos para cada uno. Ya, ok. Tenemos que poner ojo a lo que se está llamando. Se está llamando a trabajar sin estar en paro, ¿cierto? Sin paralizar actividades. Seamos conscientes de lo que estamos pidiendo. Si yo les digo, tenemos el bloque libre del día viernes 5-6, podemos trabajar, y ustedes tienen un certamen en el 7-8, ¿qué van a hacer? Van a ir a estudiar, ¿cierto? Si tienen un certamen el día sábado, ¿qué van a hacer? Van a estudiar. O sea, apelemos a la realidad. Nosotros partimos este movimiento de carácter definido. Lo hacíamos con paros de 3 días, lo hicimos creo que con uno de 4 o 5 días, y notamos que nos faltó tiempo. Si nos falta tiempo cuando estamos hablando de días, ¿por qué no nos va a faltar tiempo cuando estamos hablando de horas? Por otro lado, si estamos hablando de participación, dijeron, con sus datos, dijeron que teníamos 100 personas aproximadamente los días de movilización y los días de paro acá en el campus, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué 57 personas que sí quieren participar de Avancemos No Paremos son más válidos que las 100 personas que participan por Sanzanos Conscientes? O sea, tenemos números, son números un poco más altos según los mismos datos que ustedes dan. Por otro lado, estamos hablando de democracia participativa. Cada uno es libre de hacer lo que se le dé la gana cuando vota que sí. Un voto que sí da lo mismo si es sí porque quiere participar activamente de las marchas, o si es sí porque quiere participar en una discusión política que es dar soluciones a un problema que es social. O sea, no todos aquí están interesados en participar de esa discusión, y eso es válido, es parte de la misma democracia. Y si estamos hablando de que no existe participación, o sea, pidámosle disculpas a todos los asistentes entonces, porque yo sí veo participación. Yo sí veo participación, y esto es un diálogo, un debate que fue llamado por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queríamos generar estas instancias de participación, y buscamos siempre lo mismo, que es informar, poder generar ese piense lo que quiere pero piense. Y finalmente, dando ejemplos, podemos hablar de democracia participativa y de que no todo el mundo está interesado en estas discusiones políticas. Se ve también en otras universidades. Las otras universidades no están llenas. Pero ¿qué pasó con el thriller, por ejemplo, por la educación? ¿Qué pasó con los suicidios masivos, con la Besatón? Ahí sí se vio gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente comprometida con el movimiento, pero que no necesariamente está dispuesta a tener estas discusiones políticas porque simplemente no le interesa o porque no tiene el entendimiento para. Entonces no podemos decir y establecer que el no venir a paro es directamente una inconsecuencia con respecto a su voto. Es simplemente una forma distinta de manifestarse. Gracias. Se habló acá sobre
el tema de la elección personal de si estudiar o participar. Cuando se les da la elección, uno siempre pone su propia valoración, ¿cierto? Lo que uno siente que es más importante para uno para mejorar. Nosotros lo pensamos que es una interpretación libre de si se va a trabajar o no, ya que podemos haberlo puesto en duda cuando ellos comenzaron a trabajar. No encontramos que sea un argumento válido pensar que porque yo voy a generar unos bloques instaurados con las autoridades académicas para trabajar, que no vamos a trabajar en ello. Nosotros estamos comprometidos como grupo y el punto fuerte, el gran pro de nuestra propuesta es el quórum, insisto, lo expliqué antes y lo explico ahora. Si bien acá hay mucha gente, si bien cuando hay paro, hay ¿cuánto? Un 10% de los que votaron no, cuando estamos en clase está el 100% del campus o cercano a un 90 y tanto. Me hablaron de datos reales. En las últimas 2 votaciones, con un mismo quórum, hubo una aprobación de un 75% para continuar el paro. En la última hubo un 50% con un empate técnico, donde todos saben que el no perdió por 3 votos, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó que en una semana, en 3 días, bajó todo ese quórum? ¿Quiere indicar eso que hay realmente un compromiso por seguir con esto? ¿Qué pasa con toda esa gente que no está votando? ¿Qué pasa con toda esa gente que o cambió su voto o bien simplemente quiere ya no seguir en paro? ¿Qué quiere? Finalmente, hablaron sobre la votación que yo les dije como dato. La del muro fue una votación experimental de un día, de un total de 360 personas, lo recalco de nuevo. Fueron 57 que estaban comprometidos hasta el momento. Hasta el momento, si la votación sigue, yo les puedo asegurar que va a aumentar la cantidad de representantes. Eso quiere decir que vamos a alcanzar un quórum mayor para poder trabajar en soluciones buenas. Y aparte, el gran punto es la comunicación. Aquí, ¿cuántas personas habrán acá adentro? ¿200 personas? ¿Y qué pasa con los 800, 1000, 1500 personas más? ¿Cómo se los comunicamos? ¿Por redes sociales? No, yo los quiero acá presentes. Les puedo decir, yo puedo salir al patio y decirle, compadre, esto está pasando hoy en día. Compadre, mira, ni siquiera participa, escucha. Hoy en día no estamos llegando a esa gente, no se va a llegar. ¿Por qué? Porque se están quedando en sus casas y eso está más que demostrado. Vengan los días del paro. La solución de nosotros va a tener a toda la gente presente. Y los que no puedan venir es porque naturalmente no pueden venir a clase. Muchas gracias. Silencio, por favor. Digan silencio, por favor. Ya, ahora sí vale la introducción que hice hace un rato. Va a ir la segunda pregunta de Sansano Consciente a Avancemos No Paremos. La pregunta: ¿por qué la paralización de actividades es o no efectiva en el contexto actual en pro de las demandas estudiantiles? 5 minutos. Bueno, si bien hay que reconocer que en un principio las paralizaciones fueron necesarias para poner el problema de educación en el oído de las autoridades, hay que mencionar que ahora nosotros pensamos que no son necesarias. ¿Por qué? Porque, si se fijan bien, la educación, lo que hace, o sea, la paralización, ¿qué es lo que hace ahora? Se lucha por una mejor calidad de la educación, por igualdad de oportunidades, pero fíjese en que estamos pidiendo, por ejemplo, que se cierre el semestre el 7 de octubre, el primer semestre. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para el segundo semestre? ¿Cuánto vamos a alcanzar a terminar bien el segundo semestre? Nos van a tener que acortar el temario en cada uno de los ramos. Y por ejemplo, para la gente que da la PSU en cuarto medio, la gente, los alumnos de colegios municipales y subvencionados se ven desfavorecidos. ¿Por qué? Porque no pueden preparar una buena PSU debido a que sus colegios están en paro. Pero en cambio, la gente de colegios particulares puede prepararla bien. Esto genera lo que se está pidiendo, que es una igualdad. Otra cosa importante, lo que vuelvo a decir, que se pide una mejor educación. Veamos nosotros el caso particular. Si cerramos el semestre el 15 de diciembre, nos van a cortar temario de nuestro ramo. Eso claramente no nos favorece a nosotros. ¿Por qué? Porque aprendemos menos.
Por favor, respeto. Nosotros lo que opinamos es que hay que, en esta instancia, optar por el diálogo. ¿Qué más? Por eso les pido a ustedes, por favor, que fíjense bien a la hora de votar y vean lo que les acabo de decir, que punto 1, pedimos buena educación, pero no estamos yendo a clases, perdemos materia de conocimiento y además, viéndolo por ejemplo el caso particular de alumnos de enseñanza media que preparan la PSU, no se alcanza la equidad social que estamos buscando. Eso. Bueno, otra vez, bueno, pido silencio, después voy a tener receso y pueden comentar acerca de lo que estamos hablando ahora. Pero bueno, quiero argumentar mi parte de él, porque yo creo de que la movilización es estrictamente necesaria en el contexto en el que estamos, en realidad. Más que nada tiene que ver con eso. Hablamos de diálogo, la verdad a mí me encanta dialogar. Me encanta dialogar. Y de hecho lo digo, intento no ridiculizar el tema, intento hablar claro, como ente social me encanta, digamos, de manera de poder llegar sin tener que alguna instancia mayor. Más que nada también por eso nosotros estamos optando por esto. Perfectamente nosotros para mantener una movilización, por ejemplo, se puede organizar un grupo y hacer una toma. Pero en ese sentido, como digo, nosotros preferimos directamente dialogar y es por eso que lo intentamos juntar a todos ustedes acá para que a través del diálogo nos entendamos. Pongámoslo en contexto entonces. Si nosotros estamos en la misma posición que ellos, que bueno, me conmueve poder llegar a una posición entre los dos iguales, hablemos del diálogo que está pasando aquí en Chile. Y yo creo que eso es lo más preocupante de todo y por eso hemos llegado a este punto. Y para eso no es necesario, dejemos de taparnos los ojos, ¿cierto? De hacernos los rezos. Este movimiento no es de hoy día, en realidad, quiero aprovechar de informar esto. Desde el primer momento en que se rearticulizó el movimiento social estudiantil también, empezó este movimiento. Quiero datar desde el año 1990. Este movimiento y las demandas de hoy en día empiezan a surgir desde el año 1990 y es posteriormente, en el año 1997, que se dio el denominado mochilazo. Yo creo que algunos por ahí pueden recordar, o que se por ahí leído, que se exigen demandas muy parecidas a las de acá, ¿ya? Y después, bueno, seguimos progresando al establecimiento de la CONFECH, cuando se hace como grupo político directo, se plantean exactamente los mismos temas que el día 2011 estamos tratando. Y después, vamos, sigamos. 2006. Pingüinazo. Yo creo que ya muchos estamos metidos en la causa en ese sentido. ¿Qué logramos? Hicimos miles de mesas de diálogo, hicimos miles de mesas de trabajo. ¿Y qué logramos? La pregunta se la dejo a ustedes, yo creo que en realidad está más que clara. ¿Qué pasa? Remontamos entonces la situación al 2011. Yo creo que ahí llega lo preocupante, puesto que el movimiento social, el movimiento estudiantil ya no es una cosa gremial, ya no es una cosa simplemente de los estudiantes. ¿Por qué? Porque existe un cansancio social, existe, digamos, un sentimiento que lamentablemente es totalmente lamentable. Para cualquiera de nosotros no nos gusta perder clase, es un hecho, ¿ya? Pero llegamos a ese punto de que el cansancio nos dice no, ya no podemos seguir esperando que alguien venga aquí y nos solucione las cosas. Ya nos cansamos de pedir, cuando somos un 80%, entre 70 y 80% para ser responsables con las encuestas, de aprobación a este movimiento, y nos vamos a aburrir de pedir y vamos a empezar a exigir lo que la democracia y la soberanía del chileno nos compete. La soberanía del chileno de partida nos dice que la decisión, digamos, de las masas populares, son las que están hechas y derechas y facultadas para tomar las decisiones de un país. Aquí tenemos totalmente lo contrario. Tenemos un Estado y un gobierno en ese sentido, y que no solamente este. Estamos hablando desde el año 1990 para ser franco, porque quiero hablar del contexto de la democracia. En que no se está respetando esta facultad, esta nacionalidad compleja que nos dice que la democracia es la única facultativa de nosotros para decidir y tomar las decisiones de qué queremos. Le hago una pregunta. ¿A alguien de ustedes o a alguien de sus padres le preguntaron de manera imparcial si quería el modelo educacional que existe hoy día en Chile? A alguien le preguntaron, claro, tuvo la Constitución del 80, pero cuestionablemente no existe el registro electoral de esta Constitución. No existen los registros que digamos, la aprobó la Asamblea Constituyente y posteriormente al plebiscito. Entonces, posteriormente, bueno, yo creo que todos conocemos el contexto social en que estaba Chile en ese momento, y yo creo que estamos ya en la situación para poder evaluar si es que esto es o no válido, o si tenemos las facultades simplemente para empezar a evaluar nuestro modelo educacional. A partir de eso nosotros decimos, estamos totalmente abiertos al diálogo, por algo estamos llamando a estas instancias. ¿Ya? Pero creemos directamente que como la paralización de las faenas es una medida directa en la presión,
¿Por qué? Porque ya no llegamos a los canales del diálogo y ya tenemos que empezar a poner las cosas sobre la mesa y empezar a decir, lamentablemente, señor del gobierno, señora del gobierno en su momento, si usted no cumple con su deber de señora presidenta, de ejecutivo de este país, y no cumple con su deber directamente de escuchar a las democracias, entonces nosotros vamos a tener que empezar a transar. Y si vamos a empezar a transar, entonces, usted quiere, nosotros paramos. Hasta que usted nos dé, nosotros paramos. Lamentablemente. Y lo digo con la pena de mi alma. Porque yo, por ejemplo, voy a ser totalmente personalista, saquen unos argumentos. Yo no soy de aquí, yo soy de regiones. Créanme que me va a cargar irme un mes a mi casa a ver a mi familia. Yo digo, en realidad voy a apelar aquí a todos. Yo en realidad apelo a todos. Estamos dispuestos a perder un mes, 2 meses, 3 meses, un semestre, pongámonos fatalistas, un semestre de clase, por un cambio que realmente nos merecemos como chilenos, un cambio que realmente nos ha llamado desde años atrás, que nos faculta nuestra democracia para hacerlo. Le hago la pregunta y se la hago ahí. Y dejo la pregunta sobre la mesa. Muchas gracias. Están corriendo los 2 minutos para que No lo digo yo, sino que lo dicen los análisis de muchas personas, entendidos y cosas, que un paro a estas alturas efectivamente va en desmedro de la educación, porque no se condice que pidamos educación de calidad si ni siquiera queremos estudiar. No se condice, por ejemplo, que los secundarios estén exigiendo educación de calidad y ahora quieran seguir en paro y después pasar de curso por secretaría. Entonces, tenemos que ser consecuentes, tenemos que seguir en esta lucha, porque hay que lograr los cambios, pero seamos y tengamos la convicción en lo que creemos y seamos consecuentes también con lo que decimos para así darle sentido a lo que hacemos y darle sentido a lo que vivimos. Aquí yo creo que nadie se está tapando los ojos y todos reconocemos el problema que se arrastra desde hace años, desde la Constitución del 80, etc. Pero ¿cómo generamos los verdaderos cambios? Los verdaderos cambios sabemos que se generan a través del diálogo. A lo mejor, como dice mi compañero, se me olvidó su nombre, el problema no está a lo mejor en cómo reformamos el sistema educacional o con qué autoridad, a lo mejor está en el sistema de nuestra democracia y a lo mejor no está haciendo todo lo representativa que queremos que sea. Pero también tenemos que saber que tenemos una institucionalidad que reconoce, internacionalmente se reconoce que Chile tiene una de las democracias más representativas y más eficientes del mercado, como del mercado democrático del mundo, ¿cachai? Entonces no podemos decir que la solución no se genera a través de nuestras autoridades, porque hay que reconocer en qué país estamos y generar que se esté preguntando a la gente por cada cosa genera un sistema ineficiente. Y para eso hay elecciones y tenemos representantes de todas las ideologías, de todas las posturas en el Congreso, que es donde se toman las decisiones y donde se generan los verdaderos cambios. El camino al diálogo se ha abierto. Seguir en paro es negarse a generar las verdaderas soluciones que van a hallar a que el día de mañana todos podamos tener una educación mejor para nosotros mismos, para nuestros hijos y para las generaciones que vienen. El diálogo es el camino, y no lo digo yo, lo dice todo Chile y la mayoría en las encuestas, en todo. Seguir en paro, lo repito, va en desmedro de la educación a estas alturas. Fue necesario, fue importante, porque ahora resulta que la clase política está realmente urgida, está realmente preocupada de generar los cambios. Pero los cambios ahora se hacen por el diálogo. Y se están abriendo todas las posibilidades para trabajar y para dialogar. Seguir en paro es una presión que ya no sirve. Llevamos 4 meses en paro y no se ha generado ningún logro importante. Probemos la vía del diálogo, a lo mejor por ahí sí logramos cosas importantes. Bueno, primero quiero partir leyendo la premisa al compañero en realidad que tiene que ver con una palabra que yo creo que contextualiza todo esto, ¿ya? Que tiene que ver por qué la paralización de actividades es una efectiva en el contexto en el que estamos. Y está hablando como si nosotros nos cargara el diálogo. Yo creo que en realidad puso sobre la mesa que nosotros no estamos en contra del diálogo. Estamos analizando la situación y por qué es eficaz en este momento ejercer esta medida de presión. Por otra parte, bueno, hablando más que nada del argumento que tuvieron ellos, que a todo esto lo encontré bastante débil porque nombran entre eso muchas contradicciones. Bueno, primera cosa, hablamos de análisis de entendidos. Yo también tengo análisis de entendidos donde dice que él está equivocado y donde tenemos que estar en paro. Si me creen bien, ¿cierto? Se lo dicen los entendidos. Pongámosle seriedad al asunto. Primera cosa, si me va a decir algo, prefiero las bases antes de decir cualquier tipo de cosa. Segundo, mira, el compañero anterior que argumentó habló mucho
digamos que los demás alumnos de la media están teniendo problemas con la PSU y ese tipo de cosas. Y antes habían argumentado que la PSU era mala, que había que abolirla, que había que seguir por ese camino, de terminar con este mecanismo de acceso, y ahora me dicen que los pobres chicos van a tener problemas con la PSU. Claramente están luchando por eso, para que no haya PSU. Y si vamos a luchar, digamos, pongamos las cosas sobre la mesa, obviamente. Por lo mismo su contradicción para mí es clara. Y la otra cosa, el cierre del semestre. Seamos conscientes, chicos, si nosotros no estamos en ninguna situación de riesgo. Nosotros llevamos recién un mes, nosotros vamos a cerrar, disculpa la fecha, ¿verdad? Nosotros cerramos supuestamente el calendario en diciembre. El 20 de diciembre. De noviembre, disculpa. Entonces a partir de eso nosotros aplazamos solamente un mes, ¿ya? En ese sentido nosotros no corremos riesgos de nada, y es por eso que en este momento, cuando los demás universitarios están teniendo realmente los problemas de la presión del gobierno sobre ellos, de que van a cerrar el semestre, de que van a perder sus becas, de que van a perder todos sus beneficios para poder estudiar, y como tanto abogamos de que la gente tenga beneficios para poder estudiar, ellos los van a perder por la misma lucha que ellos consideran justa. ¿Es eso realmente justo? ¿Es eso una buena convicción? Entonces, directamente, es el momento en que nosotros como Sanzanos, Vitacura, debemos movilizarnos, porque nosotros ahí estamos, abogados y totalmente amparados de que hoy día estamos protegidos frente a esto. Y es por eso que hacemos el llamado directamente. Chicos, el momento de que nosotros como ingenieros y como tanto nos jactamos de venir a decir que somos clave en esto, y como técnicos también obviamente, tenemos que ir directamente en abogar por esto, en poner la cara, y poner el tiempo, y poner las ganas, y poner directamente el momento en que nosotros vamos a apostar algo por un Chile mejor. Y lamentablemente ya no lo pudimos hacer por el diálogo, ya dije, llevamos 21 años. ¿Qué les hace pensar que después de 21 años con la misma temática de que vamos por el diálogo, y eso sin contarle con el militar, disculpen, y eso, que por la misma temática del diálogo, vamos a seguir considerando que este modelo va a cambiar porque lo vamos a pedir a buenas a primeras cuando ya lo dije, la democracia nos ampara? Les vuelvo a preguntar, y yo creo que la respuesta queda en la cabeza de cada uno. Muchas gracias. Para que escuchen la cuarta pregunta, que es la segunda pregunta de Avancemos No Paremos, empieza respondiendo Sanzanos Consciente. Dice, ¿qué opinión tiene respecto a la radicalización del movimiento, llegando casi al anarquismo, tomando como ejemplo lo referido en las tomas de los campus San Joaquín y la Casa Central? Buenas tardes, mi nombre es Roberto Ruiz y bueno, ¿qué entendemos por radicalización? En ese sentido, como una medida extrema, ¿cierto?, frente a un movimiento. En ese sentido, Sanzano Consciente está totalmente en desacuerdo contra los actos violentos, por ambas partes, es decir, por los encapuchados violentistas, como también por las fuerzas especiales. En ese sentido también entendemos que las marchas, como los paros, es una medida, una manifestación de cómo nosotros podemos expresar nuestro descontento colectivo, como también el apoyo hacia el movimiento. También agregando sobre las confusiones que se dan respecto a la Confecha. Eso habla más bien de la diversificación con respecto a la opinión de todos nuestros compañeros, y creo que agrega valor y riqueza a eso mismo, en vez un desmedro como lo quiere hacer parecer, o una debilidad como lo quiere hacer parecer el gobierno. En ese sentido nosotros también creemos que ellos están en desacuerdo, puesto que los ministros como el presidente no tienen una clara línea respecto a lo que se desea, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esto por lo último dicho del señor Piñera. Ahora, respecto, habla en una segunda parte respecto a las tomas. Nosotros queremos referirnos exclusivamente, ¿cierto?, a las tomas de San Joaquín y Casa Central. En ese sentido no las consideramos por nada una medida anarquista, puesto que fueron medidas para reactivar el movimiento y animar a los chicos a motivarse con respecto a las movilizaciones. Y a pesar de que sí se pasaron a llevar autoridades, estas luego, posteriormente un tiempo considerablemente pequeños, se votó para seguir en paro democráticamente. En ese sentido no consideramos por nada que debería aplicar en la definición de anarquista. Caballeros,
damas. Anarquista es la persona que toma decisiones por cuenta propia y no le pregunta a nadie. ¿Como quién? El señor Lade. Yo creo que para hablar o no de radicalización del movimiento, también, como lo vimos en la pregunta anterior, hay que fijarse un poco en el transcurso en un principio, como les decíamos anteriormente, yo creo que es común el diagnóstico de que era necesario, que era casi un imperativo de tener que movilizarse. Y quiero manifestar que nosotros no estamos en contra de las movilizaciones, pero sí de los paros, porque las movilizaciones son actos democráticos, de manifestación de posturas, etc. Pero los paros sí van en desmedro de la educación. Y eso no obedece a ninguna postura, ninguna ideología, sino que a toda lógica. No se condice una educación de calidad cuando los profesores y estudiantes están preocupados de la siguiente marcha o de lo que van a hacer el día de mañana en el paro, y no precisamente de estar en clase recibiendo la educación. Evidentemente la radicalización, que en el fondo es llevar las posturas al extremo, va de mano también con no quiero ocupar la palabra politización, porque el movimiento en sí es político, pero sí la ideologización de este. Y hemos visto, por ejemplo, cómo han cambiado el petitorio a medida que este se ha ido ideologizando. Por ejemplo, recuerdo que cuando este movimiento partió entre junio y julio, que partió desde los secundarios, y hasta septiembre más o menos, todavía existía dentro del petitorio un punto importante, que era el estatuto docente. Al principio era fuerte y se fue disminuyendo hasta finalmente, cuando Gajardo entró a la pelea, quedó eliminado el estatuto docente. Y eso es una clara señal de ideologización y de radicalización, de que ya no estamos persiguiendo la noble causa de la educación, y el movimiento sigue siendo fuerte porque se ha vendido un discurso, se ha maquillado una realidad, y hoy en día se entiende que la educación de calidad solo se condice si tenemos, por ejemplo, una educación sin lucro, una educación gratuita para todos, que en sí es injusto. Una educación gratuita en sí es injusto, pero te han maquillado la realidad y te venden un discurso que no es que sigue siendo muy atractivo, y por eso sigue habiendo tanta fuerza, pero no se condice con lo que realmente se pide. Vuelvo a repetir, hay que ser consecuente con lo que pedimos y actuar realmente en pos de nuestras convicciones. Y es un discurso también que muchas veces resulta exitista. El compañero acá me rebatía el tema de la PSU. Claro, sí, la PSU es un mal sistema, pero el día de mañana no vamos a cambiar la PSU hoy día para que en noviembre ya no haya PSU. Entonces también hay que adecuarse al contexto. Es por eso entonces que yo quiero recalcar también que se ha dejado de lado la noble causa de la educación y esto se ha transformado en una trinchera ideológica. Ya no salen los estudiantes que salían en agosto a hablar sobre las mejoras en educación, sobre la calidad, sino que salen los estudiantes a reclamar entonces porque el gobierno los trata acá, y entonces el gobierno dice que estos me tratan acá, y volvemos a la misma pelea de siempre. Yo creo que el descontento general, ustedes también lo mencionaban, hay un descontento social general que se ha sumado a toda esta como batabola de la educación, y es porque nosotros, la generación que hoy día está preocupada de este tema, la generación que lo ha puesto en el tapete, creció viendo cómo una política, cómo la resolución de problemas a nivel país se generaba con un político que trataba mal al otro, o una política denostante y descalificadora. Yo creo que es momento de cambiar las cosas, de verdad, poder generar cambios de verdad con postura. Yo creo que la mejor defensa la mejor defensa o la mejor forma de generar soluciones es defender nuestras propias ideas y no atacarlas del otro. Entonces, yo creo que hay que reconocer que este movimiento es potente, que sigue con mucha fuerza y se ha puesto en el tapete un tema que muchas veces se había dejado de lado en los 21 años anteriores, como decían mis compañeros de Sonsano Consciente. Pero la intransigencia de seguir velando por los intereses políticos o partidistas de algunos pocos puede hacer que este movimiento concluya sin ningún logro. Por eso los invito a no sentarse a un diálogo por las puras, como decían, no sentarse a un diálogo porque sí, las cosas estamos claros que no van a ser fáciles, y hay que saber también reconocer que esto no es un movimiento exitista. Queremos generar cambios de verdad y las soluciones no las vamos a ver el día de mañana, no las vamos a ver en 2 o 3 meses más, las vamos a empezar a ver en el próximo año, a mediano plazo, y generar un cambio radical, genera paciencia, genera estabilidad en un país, y a eso es a lo que tenemos que apuntar y trabajar. Es por eso que les insisto, radicalizar el movimiento, irse a tomas que en sí son ilegales, tomarse una toma, uno tiene que como estudiante reconocer sus derechos y deberes. Nuestros derechos como estudiantes son los que exigimos, son por los que estamos peleando, son por los que salimos a la calle. Pero nuestro deber no solo como estudiantes, sino que como ciudadanos es cumplir la ley. Y tomarse un espacio público o un espacio privado es un acto ilegal. Así que por favor, repito, la invitación no es a no movilizarse, no es a no estar con el movimiento estudiantil, es al contrario, a seguir peleando con la noble causa, pero desde donde corresponde.
gobierno defiende el lucro, defiende el mercado en la educación, también está defendiendo una ideología. Y en ese sentido, de verdad, tenemos que entender que esta lucha es política y también ideológica. Y no tenemos que tener miedo a eso. Por otra parte, también se habla de que las marchas que fueron, porque ya no somos los mismos estudiantes que agosto, que no marchamos. En la marcha del día 22, de verdad, se notó que fuimos más de 100.000 estudiantes los que salimos de nuevo a las calles, que tenemos la misma fuerza que al principio y que realmente estamos con más fuerza que nunca para seguir luchando hasta el final. También se habla del diálogo. Nosotros aquí, insisto, ya hablamos de esto, el diálogo también estamos nosotros por el diálogo, pero el diálogo con garantía. O sea, de verdad no basta que en este momento nos sentemos a hablar con el gobierno y que el gobierno nos diga, no, saben que no hay acuerdo y él siga con su proyecto de ley en el Congreso entre cuatro paredes sin nosotros. De verdad, eso así no sirve. De verdad, cuando habla un poco del tema de que las tomas son ilegales, que paralizar, tomarse a la calle también son ilegales, no, por favor, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es reivindicar nuestro derecho, porque obviamente también queremos entender que el gobierno ha hecho oídos sordos a nuestras demandas y la verdad es el único medio que tenemos justamente para que nos escuchen. Pero también bajo ese mismo concepto, el lucro no es ilegal también en la educación. ¿Y por qué también se está haciendo en este momento? O sea, claro, a fin de cuentas los empresarios son los que tienen, los que están amparados ante la ley para que no sean juzgados, pero nosotros que estamos tratando de reivindicar nuestros derechos no podemos. De verdad, en ese sentido, tenemos que tener la temple de que esta lucha de verdad debe continuar, de que no tenemos que tenerle miedo a la ideología, no hay que tenerle miedo a la política, y no estamos hablando de la política partidista, o sea que tenemos que tener todo el ojo puesto en eso, y estamos defendiendo un movimiento social, y de verdad para eso estamos, y para eso vamos a ir. Gracias. Bueno, primero que nada, yo creo que es importante clarificar que la pregunta cuando habla de anarquismo habla claramente de lo que ellos también reconocieron, que es pasar a llevar autoridades. Evidentemente después obviamente se ratifican con votaciones y todo, pero el acto en sí es un acto de cierto anarquismo, que es pasar a llevar a una autoridad, es pasar a llevar una propiedad. Lo otro, primero que nada, nosotros no hemos defendido el lucro, de hecho dijimos que en sí es ilegal, al igual que son tomarse un espacio público o un espacio privado. Yo también hablé de que el movimiento no es que se haya debilitado ni que se haya cambiado en cuanto a masa. Yo hablé de que se han cambiado los petitorios precisamente debido a esta radicalización del discurso o ideologización. Pero entonces, los paros y tomas, como ellos dicen, ¿son realmente un aporte? O sea, que yo vea que las personas están rompiendo sillas, ayudan a que mañana cuando volvamos a clase se dé una educación de calidad ahí. Yo creo que a estas alturas no. Sí, la medida de presión es buena, fue buena, se puso el tema en el tapete y va a seguir siendo buena si nadie habla de no seguir saliendo a las calles. Yo lo dije, yo estoy con las movilizaciones, hay que salir a manifestar nuestras posturas, hay que salir a ejercer esa presión, pero es necesario estar paralizando las clases, es necesario crear ese desmedro a la educación a estas alturas. En un principio sí, y lo reconocemos, pero a estas alturas estar en paro va en desmedro de nuestra educación. Ellos nos dicen, claro, ahora que como las otras universidades están contra el problema, tenemos que nosotros hacernos cargo. Entonces, viendo lo que ayer nos pasó, entonces vamos a esperar estar de pie hasta caernos, vamos a tomar la misma realidad que ellos, vamos a querer que nos pase lo mismo, vamos a arriesgarnos entonces a que en vez de generar soluciones lleguemos a tener problemas. Es una cosa de posta, de cuando yo llego al punto de crisis, entonces le toca al otro, en vez de juntarnos todos y dejar que estemos todos en crisis y avanzar por realmente las soluciones. A eso es lo que apunta el diálogo. Un diálogo que en el Congreso no ha sido a puerta cerrada, sino que se han invitado a todos los actores, incluso a los secundarios que últimamente han dicho, bueno, hubo un par de, no sé si malentendido o mala voluntad por parte del gobierno de no invitarlos, pero se han invitado, han estado ahí los secundarios, los universitarios, la gente de la Junji, los profesores, están invitados todos los actores al Congreso. Entonces seguir diciendo que el Congreso es poco representativo y que es una conversación entre cuatro paredes sin los actores es una clara mentira. Entonces, vuelvo a invitarlos entonces a cómo nos está invitando este movimiento a jugárnoslas por la educación y nos dice, juégatela tomándote tu universidad, juégatela yéndote a paro. ¿Y es esa la verdadera forma de jugársela por la educación? ¿La verdadera forma de jugársela por la educación no es generando los verdaderos cambios? Porque no tenemos que ser exitistas, tenemos que generar un cambio que a futuro sea sustentable. Y para eso no es necesario que nos creamos héroes cuando nos vayamos a paro, porque nos creemos héroes y nos estamos jugando por la educación de una forma que evidentemente, y lo vuelvo a repetir, no obedece a ninguna ideología ni ninguna postura, sino que a toda lógica, que estar en paro va en desmedro de la educación. Así que por favor, generemos los cambios y generemos los espacios para que podamos seguir debatiendo como acá. Este debate tiene más quórum, tiene más asistencia que cualquier actividad que se haya dado en el paro de por lo menos de la Universidad Técnica Federico Santa María de Vitacura. Ya, chiquillos, voy a pasar a leer la penúltima pregunta, que es la última que formuló Sanzanos Consciente. Dice,
¿Cuál es la postura con respecto a la respuesta del gobierno frente al petitorio estudiantil? ¿Por qué? Comienza, chiquillo. Ahí. Gracias. Mira, voy a tomar las palabras que dijiste tú respecto a que el gobierno no ha escuchado, el gobierno ha cerrado las puertas. En verdad me llama la atención eso, porque en reiteradas ocasiones he visto cómo habla el ministro, cómo habla el presidente, abriendo o dando la posibilidad como al diálogo, dando propuestas quizás concretas. Por ejemplo, el otro día tuve la posibilidad de ver el acuerdo GANE, que me llamó la atención porque tenía varios números, varias cosas concretas. Sin embargo, se le ha cerrado muchas veces las puertas al gobierno. Quizás no le han gustado las propuestas a la gente de la Confech, lo cual yo encuentro que quizás, claro, si se discutió, se apoyó, se bajó la información, es razonable que quizás no lo aprueben, pero mantener un movimiento donde constantemente el gobierno se ha abierto al diálogo, no teniendo la misma respuesta por parte de los estudiantes, creo que es un poco irrazonable a estas alturas del partido. Lo otro, por ejemplo, hay 5 puntos que nosotros destacamos como movimiento, que quizás son los más críticos, importantes dentro del petitorio que se hizo inicialmente en la Confech, como por ejemplo la educación garantizada por Constitución, garantizar los aportes basales de universidades a las universidades estatales y tradicionales, garantizar la educación de calidad propiamente tal, y la desmunicipalización de la educación, y también el tema del lucro. Sin embargo, como razonamiento de nosotros, eso quizá eran temas críticos, pero yo creo que se han dado respuesta a eso. Muchas veces quizás faltan un poco el cómo, el cuándo, quizás efectivamente faltan temas de forma, pero la voluntad está. Por ejemplo, en lo que es educación garantizada por Constitución, se va a enviar ahora una reforma constitucional para poder aprobar el que por Constitución la gente tenga educación. Sin embargo, también en función de eso, como todavía no se hace, se ha garantizado, por ejemplo, el aumento de becas que se mencionó hace un rato. O sea, del 40% de estudiantes, voy a recalcar, meritorios más pobres, se aumentó de 130 a 200.000 las becas, y del 20% que sigue, como va a completar el 60%, se está generando como una combinación entre beca y crédito, como para que esa gente también del 60% más pobre pueda acceder también a la educación superior. Entonces, si bien todavía no se ha enviado una reforma constitucional, sí hay medidas que se están tomando como para ir garantizando la educación. Lo otro, por ejemplo, la baja de tasa de un 5,6% del crédito banal del Estado a un 2%, también es una medida que está incentivando el acceso a la educación. Uno puede decir, claro, hay temas quizás de forma o de eficiencia en lo que el Estado está gastando plata, o si está subvencionando o va a subvencionar o no. Está la idea hoy en día de legislar, que se va a hacer la promoción como para legislar el hecho de que Banco Estado se haga cargo de esa deuda o de esos créditos por la tasa del 2%. Sobre el tema de garantizar los aportes basales a las universidades estatales y tradicionales, claro, para aportar en universidades que quizás no tienen mucho desarrollo, como las universidades regionales, podríamos decirlo, como para terminar un poco el autofinanciamiento, el Estado ya garantizó dentro de sus propuestas iniciales la destinación de 217 millones de dólares como aportes a las universidades. Quizá hoy en día el Consejo de Educación, el Consejo de Universidad del Estado estaba alegando que se le estaba dejando de lado. Sin embargo, la carta enviada el 24 por el Ministro de Educación ratificó el hecho del aporte que se iba a hacer a las universidades tradicionales y estatales. La educación de calidad. Sabemos que se va a crear una superintendencia de educación superior. Quizás, como les dije, falta ahí el tema como cuándo, qué funciones va a tener. Sin embargo, sí está la disponibilidad, o sí está la disposición, perdón, como para que esto funcione. Solamente nosotros yo creo que tenemos que sentarnos, generar un poco más de diálogo, no cerrar tanto las puertas. Lo otro, la desmunicipalización. También sabemos que se va a crear o se va a desmunicipalizar poco a poco, pero a nivel general, los colegios que hoy en día son municipales y más que nada los que están teniendo mala gestión interna. O sea, por ejemplo, los colegios que son eficientes, realmente como los de Providencia u otras comunas, pueden permanecer en sus comunas, pero los que son ineficientes sí van a formar parte de este organismo que va a ser formado tanto por gente del Ministerio de Educación como también representantes comunales, que eso también es importante porque aumenta la participación de la gente de las comunas, no como se dice que ya las comunas no van a tener nada que ver en la educación. Entonces es importante. Y lo otro, lo del lucro, que tanto lo han hablado, el ministro ya se comprometió con
Gracias. Luego voy a tomar una línea discursiva un poco distinta para abarcar este tema. Vamos a remontarnos un poco al pasado y entendemos que la memoria a veces es frágil. El movimiento comenzó hace ya 4 o 5 meses y comenzó exigiendo cosas concretas. Comenzó pidiendo los lineamientos que hoy día se siguen manteniendo en pos de una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Cuál fue la primera respuesta del gobierno? La invisibilización, disculpen. Y obviamente el dejar de lado, o sea, hubo una invisibilización del movimiento, se partió negando una situación real. Ese fue un punto de partida para los movimientos. Dejemos en claro, acá no se está parado 4 meses por querer estar parado 4 meses. Se busca un diálogo, se buscan acuerdos, porque en acuerdos y sentados en mesas de diálogo vamos a conseguir las cosas. Pero los estudiantes no han sido los intransigentes de este punto. Parte inicialmente con una invisibilización del movimiento, con bajarle el perfil, un movimiento que venía de años anteriores, que de todas maneras estaba retomando fuerza. Obviamente se optó por una medida de paleamiento, sí, pues dejar un poco de lado. El tiempo fue pasando, el movimiento fue creciendo, la adhesión fue subiendo. Llegamos a un momento crítico en la situación donde los personeros de gobierno se habían superado. La tecnocracia impuesta en el ministerio por todos los personeros que ahí estaban presentes no tuvo las capacidades políticas del manejo que requería esta situación. ¿Por qué? Porque también se estaba defendiendo un modelo de educación contra el cual el mismo movimiento social estaba luchando. Tuvimos un cambio discursivo, tuvimos un cambio de postura, tuvimos una inclusión dentro de los ministerios de personas más políticas. Estamos hablando del nuevo vocero de gobierno, de Chadwick, y el maestro Bulnes. Un poco más rápido llegamos a la situación de hoy día. ¿Y por qué nos referimos a la pregunta de, siendo textual, cuál es la postura, la respuesta del gobierno frente al territorio actual? Ha sido lenta, intransigente, poco clara, ha optado por desvincular el movimiento y esperar por el desgaste de este. ¿Por qué? Y lo vemos simplemente, y lo quiero hacer reflejo con esta situación, con las garantías que se están solicitando. Primero vemos una distinción, las garantías no son los mínimos exigidos por el movimiento educacional. Las garantías son formas y de manera de establecer una mesa común, un plano más o menos equitativo para entrar a discutir. Cuando se trata de intransigencia, se habla directamente de los estudiantes que están cerrados al diálogo, sesgados con que quieren la educación ahora, con que quieren la forma ahora, quieren todo el dinero ahora. No, aquí la cuestión es distinta. Aquí lo que se está tratando es de poder establecer este diálogo porque se tiene que llegar a algo, pero se tiene que establecer de una forma correcta, se tiene que sentar de una forma correcta. Son 4 garantías las que se exigen. Uno, la deposición de los proyectos de ley. ¿Por qué podemos decir que el gobierno realmente no está funcionando de forma correcta, está dilatando este movimiento y está trabajando de una forma unilateral? Porque la presentación de proyectos de ley fue unilateral, no fue de la manera que se estaba buscando. De todas maneras, desde un inicio se buscó el diálogo. La presentación de estos proyectos de ley corresponde a un acto unilateral. Ellos presentaban proyectos de ley que están basados en un sistema actual. Ellos han trabajado fuertemente en el perfeccionamiento de un sistema existente, el mismo sistema que el movimiento social está intentando cambiar. La presentación de esos proyectos de ley y sobre la premisa del documento enviado el 24 a la mesa directiva de la CONFECH, que habla que la posibilidad de extender un poco el tiempo de tramitación en el Parlamento para la inclusión de temas y las resoluciones de la mesa de discusión, está mal desde un principio porque parte de la unilateralidad de la forma de resolver los conflictos. Y eso es un tema clave. Tenemos otro tema que es la transparencia del diálogo en cuanto a las garantías. Bueno, eso es una cosa que se quisiera desde un principio, obviamente, la transparencia en los diálogos, y eso se ha logrado en cierta medida. Hay otro punto importante que es el tema del 7 de octubre. El 7 de octubre corresponde a una medida de presión derechamente. Hay una contingencia nacional a la cual se ha llegado, dado que no se sentó a dialogar cuando se pudo haberlo hecho, y los alumnos no han sido los intransigentes, y los alumnos y el alumnado de la CONFECH no ha estado ahí negando el diálogo, ha estado ahí exigiendo las garantías necesarias para estar. Si llegamos a esta situación del 7 de octubre es por otras causas. Esta situación del 7 de octubre tiene derecha correspondencia a la situación que viven muchos de los estudiantes ahora por la necesidad, por temas legales, de tener que cerrar su universidad. Y para poder hacer este diálogo franco y que todos los adjetivos que se puedan encontrar y que el gobierno pueda encontrar para describirlo, hay que lograr sentarse sin esa medida de presión enfrente. Son muchas las universidades que tienen que participar, son muchos los actores que tienen que participar. Con esta medida de presión, con esta piedra en el pecho sobre el trabajo y sobre la necesidad del cierre del semestre, es una forma complicada y no se va a lograr. Bueno, existe otro punto más, disculpen, que obviamente habla sobre el tema del lucro y que va a una exigencia basal, que va en la consecución de que se haga cumplir la ley. El movimiento no está desgastado, está cansado que el gobierno no lo escuche.
Y eso ha sido en repetidas ocasiones, eso ha sido desde el primer momento. El movimiento ha sido claro y quiero recalcarlo con eso. Cuando se habla de intransigencia no es de parte de los alumnos siempre han buscado el diálogo franco, pero que sea de una manera productiva, que sea con las garantías necesarias para poder alcanzarlo. ¿Para qué seguir recordando malos momentos? Yo creo que hoy en día efectivamente la posición del gobierno ha cambiado, le ha abierto las puertas del diálogo, entonces seguir metiendo el dedo en la herida yo creo que no es lo más eficiente como para poder facilitar el diálogo y poder facilitar las soluciones que hoy en día como estudiantes queremos que se planteen tanto en el Congreso o como propuestas directamente al ministro. De hecho, me llama la atención que estén no reconociendo, por ejemplo, el hecho de que las propuestas hoy en día que están en el Congreso se congelen o se dilaten sus tiempos de espera, ya que esos tiempos de espera son efectivamente para recoger sus observaciones, sus propuestas y también anexarlas a lo que se está haciendo hoy en día. Y decir que el Congreso es un mecanismo unilateral o poco representativo, yo creo que también es un poco grosero, por decirlo así, porque hoy en día las personas o nuestra democracia se basa en escogiendo a esas personas. O sea, si estamos nosotros diciendo que trabajar en el Congreso es una medida unilateral y que no participativa, bueno, son las reglas que nosotros tenemos y si no, yo creo que es difícil un poco cambiar una democracia como para ser una democracia directa como los suizos, por ejemplo. Nosotros ya tenemos nuestros mecanismos de funcionamiento, respetemos nuestros mecanismos de funcionamiento. Si hay propuestas, si se nos abren las puertas del diálogo, aprovechémoslas. Mandemos propuestas, mejoremos este sistema educativo. Pero yo creo que hoy en día, y es lo que nosotros queremos rescatar, no se va a hacer o no es la vía el seguir estando en paro. Porque nosotros perfectamente podemos seguir haciendo nuestras propuestas paralelo a las clases y la gente que realmente está motivada con este movimiento, que realmente quiere cambios, se va a hacer su tiempo si es que tiene que estudiar o tiene que hacer otra cosa para poder participar efectivamente y darle solución a estos temas. Gracias. No digamos los avances, pero el trabajo sobre las propuestas del gobierno del Parlamento van sobre la premisa de que no se está intentando cambiar el sistema, se está intentando mejorarlo y justamente ahí está la piedra. Nosotros buscamos un cambio radical en la concepción de educación. Y para eso las medidas de perfeccionamiento del sistema no se encuentran en esa inclusión y eso es una cosa que no se encuentra. Y otro tema, con el tema del mismo proyecto, para no desviarnos, existe conflicto derechamente dentro de ese proyecto que va con el tema del CAE, el proyecto de la disminución de la tasa de interés del 6 al 2%, que no negamos que sí ayuda a familias, sí hay personas que se van a ver beneficiadas con esta disminución de las tasas de interés y obviamente hay familias que se ven beneficiadas y que en lo inmediato es una solución, pero no cambia el tema de forma, hay actores sociales, hay actores económicos que están incluidos en un sistema educacional que no tendrían por qué hacerlo. Tasas de interés que tampoco tienen ni siquiera ninguna justificación para que ellos las reciban. Estoy hablando directamente de la banca privada. Somos parte del diálogo, sin estas garantías estamos trabajando con medidas de presión, son medidas ¿cómo decirlo? Son medidas que no tienen la balanza pareja en cuanto al tema. Y volviendo un poco al pasado, al sacar a reducir el tema del GANE un poco atrás, también se ha avanzado mucho en cuanto a propuestas. O sea, las respuestas que se han dado son bastante más actualizadas las que podemos hacer ahora. Y las medidas del desgaste, las que está proponiendo el gobierno, son directamente el término del primer semestre y las medidas de terror contra los secundarios, contra el fin del semestre académico, lo que está pasando en Providencia el día de hoy. ¿Por qué no decir no a la transparencia? O sea, esto es una cosa que sí quiere ser transparente. La idea es acceder a las garantías. Hay mismas divisiones dentro del gobierno que también plantean distinciones y conflictos de intereses conflictos entre ellos mismos. Personeros que también llaman a la nueva replanteamiento sobre las posturas del gobierno. Porque hay una situación clara, que hay una situación que no se puede sentar a dialogar con una diferencia tanto en las presiones. O sea, los actores están en unas situaciones de estado distintos. Y eso hay que barajarlo, y eso hay que atacar. Y por eso se defiende la carta. Por eso se defiende de todas maneras que el gobierno no está actuando de la mejor manera. Y no ha actuado de la mejor manera. Y hay que hacer esa mea culpa. No sin reconocer que de todas maneras se han dado avances, pero los avances que se quieren conducir son hacia el cambio radical del sistema educativo y no el su perfeccionamiento, porque sabemos los incentivos perversos que conlleva ciertos principios que manejan. Bueno, chiquillos, viene la última pregunta, que fue formulada por Avancemos No Paremos. Va a empezar respondiendo Sanzanos Consciente. La pregunta dice:
Como estudiantes de Ingeniería de la Universidad Técnica Federico Santa María, en diversos ramos se nos prepara para analizar un problema, generar un plan de acción, desarrollar las ideas y finalmente presentarlas. Hace pocos días plantearon dirigentes de la CONFECH terminar con los paros, habilitando bloques disponibles en las distintas universidades para generar debate y poder organizar mejor paros para los años próximos. Obviando el último punto, ¿sigue siendo esto una medida de presión? ¿Se entendió o no? Ya. Bueno, no sé si puedo interpretarlo para hacerlo más fácil o lo leo. No, léela mejor, léela. No, léela. Dice, como estudiantes de Ingeniería de la USM, en diversos ramos se nos prepara para analizar un problema, generar un plan de acción, desarrollar las ideas y finalmente presentarlas. Hace pocos días plantearon dirigentes de la CONFECH terminar con los paros, habilitando bloques disponibles en las distintas universidades para generar debate y poder organizar mejor paros para los años próximos. Obviando este último punto, ¿sigue siendo esto una medida de presión? Sigue siendo el paro. ¿Sigue siendo el paro una medida de presión entonces? Dale. Bueno, comenzando que la premisa es un poquito complicada de tratar, vamos a hacer las interpretaciones posibles para poder desarrollar esta pregunta y este debate. Bueno, primera cosa, en ese sentido yo creo que vuelvo a llamar a tener responsabilidad con las cosas que se está diciendo y más aún si es una pregunta, ¿ya? Para mantenernos informados, yo creo también, porque yo creo que también necesita mantenerse informados acerca de las resoluciones del CONFECH, ya que veo la pregunta. La última resolución del CONFECH con respecto a la movilización y que la otra que se va a dar va a ser mañana, así tampoco nos vamos a poder anticipar, fue directamente que todas las universidades tienen libre albedrío con respecto a las movilizaciones y seguir o bajar o terminar el semestre o no, ¿ya? Por lo mismo, si cada dirigente está llamando, como dice el caballero aquí, es un poquito complicado decir, simplemente cada universidad está llamando a su universidad a hacer claramente porque se va a dar al hecho democrático de poder hacerlo. Ahora, en ese sentido, claro, contextualicémoslo. Veamos, por ejemplo, el caso de la USM en Campus Valparaíso, ya Casa Central. Claramente, en ese sentido, si se hace el llamado a terminar allá, es un hecho totalmente respetable. Totalmente. Si vemos que tiene una medida que lleva 5 meses en esta situación complicada. Pero, ¿tiene que ver eso realmente con la situación actual de la USM aquí? La pregunta es esa realmente. Si el paro es o no válido, claramente como manera de presión, sí, lo sigue aún siendo, eso es un hecho. Va a seguir siéndolo ahora y hasta que sigamos con la medida de presión que tengamos encima. Eso, digamos, no está en tela de juicio. El problema es hasta dónde estamos dispuestos a llegar al paro, yo creo que por ahí va la pregunta, tal vez puede ser. Pero aquí, en ese sentido de Valparaíso, digamos, es totalmente razonable la pregunta. Es que contextualizo, estamos en Vitacura con respecto a la pregunta y no puedo referirnos mucho. Si queremos acusar directamente a los distintos dirigentes de sus declaraciones, yo creo que bueno, es necesario para poder definir una pregunta que poco y nada podemos argumentar acerca de eso, porque ya que no mucho quedó claro. Prefiero que lo digamos con nombre y apellido, digamos la declaración también, diciéndolo directamente como medida de presión el paro sigue siendo, como ya dije anteriormente. Ligado, como dije, si quiero volvemos a argumentar, que es la única medida gremial que tenemos como para ejercer presión, la paralización de faena. ¿Por qué? Porque lamentablemente con el diálogo durante 21 años no hemos tenido respuesta alguna. Y desde hace 4 meses ya movilizado buscando estas instancias de diálogo, no las hemos tenido. Cerrando el tema, lamentando y pidiéndole disculpas por la brevedad del argumento debido a la premisa, les digo claramente, aún así creemos y afirmamos que el paro directamente es una medida de presión, injustificablemente por lo que esté pasando alrededor de nosotros. Estamos en una realidad totalmente distinta y eso es lo que tenemos que respetar. Hablando de todo esto, cerrando el punto, si nos enfrentamos claramente que nuestros demás compañeros están en situación crítica y nosotros, como pusieron el matiz de las cosas, nosotros vamos a apuntar a esa misma crisis, eso tiene 2 nombres. El primero se llama compañerismo, en una misma, digamos, pelea, por decirlo de una manera. Ya, si estamos exigiendo algo y estamos sacrificando cosas, lo injusto directamente no es que nosotros caminemos, que ellos caminen y nosotros no, eso es lo injusto directamente, no que ahora nosotros nos dirijamos tal como ellos se dirigieron. En ese sentido, y vamos a contextualizar, si que hubieron avances fueron efectivamente por las medidas de presión que ejercieron ellos, no por las que hicimos nosotros aquí mirando las noticias y leyendo el diario. Entre eso, como digo, quiero terminar con mi argumento, lamento no poder seguir mucho más. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio y quería explicar más o menos, no se entendió muy bien la pregunta, parece.
viendo y analizando más o menos que nosotros a lo largo de la historia como Santa María siempre se ha dejado como un tiempo para analizar estos paros y generar un plan de acción, ver las propuestas, generar un debate y luego bajarlo. Nosotros estamos llamados a eso, o sea, nos están preparando para terminar un trabajo y si bien es una medida de presión, las ideas ya están. El gobierno ya las tomó y si bien todo el mundo dice que no se ha logrado nada, es claramente por los dos puntos en los cuales todavía se sigue metiendo el dedo en la herida. Todavía se sigue haciendo ruido para poder incluir estos aspectos, y no es un cambio tan estructural como se dice, sino que es un cambio netamente de dos puntos, que es la gratuidad y el lucro. O sea, que esos cambios de la estructura, porque si no se habla sobre esos puntos en particular, la Confech claramente no se va a bajar. Entonces, cuando uno analiza y ve los distintos petitorios, y si uno analiza las distintas propuestas, se va a dar cuenta que el gobierno analiza esto y trata de aportar, trata de mejorar, trata de avanzar en una educación, pero es bien difícil que en estos puntos se avance. Entonces, el llamado no es a ser la piedra de tope del gobierno, no es ser la piedra de tope del Congreso, no es ser una tranca, sino que es trabajar, es ayudar, es ser la solución y no el problema, y a eso estamos llamados. Dejemos de parar. El llamado es avanzar en pro de la educación, de ayudar al gobierno y dejar que los cambios que se están haciendo ahora son solo los cambios que se están haciendo solo ahora son parches y no medidas contundentes. Las medidas se van a lograr con trabajo, sentándose a la mesa, conversando una vez más al diálogo y en las medidas que se pueden lograr y no en las medidas en las cuales es bien difícil avanzar porque se van a lograr, se van a obtener a lo mejor vicios o ideas que no son, que no aportan a una mejor educación, sino apuntan a cambiar un sistema ideológico de país y no mejorarle en sí. Muchas gracias. Primera cosa, considero que es un insulto. Llega a ser un insulto que llegue a decir que la única cosa que se están diciendo es que la gratuidad y el lucro. Y para poner en contexto aquí a la gente presente, estamos luchando por algo yo creo que un poquito más complejo que esto. Y esto tiene que ver claramente con empezar a ver a la universidad como lo es, digamos, en su etimología, como es en su nacimiento, y que más allá de un centro de formación, de capacitación para el mercado laboral, tiene que ser un estamento completo que tenga que ver con respecto a su rol social, con respecto al mismo país, que trabaje para un proyecto país, que haga profesionales y investigaciones para el desarrollo, no por ejemplo de lo que exige el mercado, sino de lo que exige su misma ciudadanía y alrededor. Yo creo que lo importante más que nada por ese lado. Hablar de gratuidad y lucro claramente son temas que nos competen, pero no es acerca de toda esta lucha. Yo creo que estamos banalizando 4 meses de discusión para llegar solamente a 2 puntos. Cosa bueno, también como te digo, que tampoco llego a entender porque en realidad llegaste a las mismas mesas de trabajo que como grupo nosotros nos encargamos de hacer y había más de 2. Yo recuerdo que habían 4 y en un momento fueron 5 de distintos temas. Por lo mismo yo creo que el frente sea solo uno. En realidad, como te digo, más que nada, terminar de decir algunas cosas, te veo bien desinformado con respecto a la Confech. Hablas de la Confech como algo externo, como algo de que nosotros en realidad no tengamos idea que ellos deciden, nosotros acatamos. En ese sentido, bueno, los informan en realidad, porque bueno, esto de repente es un poquito complicado traspasarlo, pero es parte de la información. De partida, bueno, los Confech uno puede asistir, ¿ya? Y lo otro es que como Universidad Técnica Federico Santa María tenemos más de un voto. Tenemos 4 votos y yo creo que es lo importante con lo que nos da de partida.
el mismo poder de decisión que tenemos, uno de los más importantes de ahí. ¿Qué tiene que ver esto también? A nivel de Campus Santiago no nos debemos dejar de despreciarnos, de que si nosotros estamos en paro, ¿quién nos pesca? Fíjense que estamos tan lejos, nadie nos va a pescar. O sea, por favor, apelo directamente a la conciencia de cada uno. De partida estamos creyéndonos que vamos a formar profesionales de la élite, por decirlo de una manera. Entonces creamos directamente que somos capaces de incidir, que somos capaces de crear, que somos capaces de hacer. Y de partida también somos capaces de votar. ¿Ya? Acerca, bueno, terminando más que nada el punto, empezar a filosofar con respecto a esto de la universidad, que yo creo que tenemos que entender, empezar a interiorizarnos este concepto de que, como dije anteriormente, los centros de capacitaciones no son iguales que las universidades. Nosotros tenemos un rol que es un poquito más grande, que tiene que ir de partida, si a alguien le ha interesado por ahí leer el testamento de don Federico. Ese claramente nos dice que tenemos una tarea de manejar las mismas herramientas y por lo mismo no podemos seguir de manejar las herramientas de la tecnología y la ingeniería para el beneficio del desvalido meritorio también. Entonces, en base a esto mismo, la reflexión tiene que ir a partir de acá. ¿Es esta universidad que va en pro a los mismos principios en que se está creando? ¿Y después más tiempo? Perfecto, gracias. Se habló de la pregunta, se dificultó su entendimiento. Cuando hablamos de la Confech, lo que queríamos plantear es que se están creando soluciones alternativas. ¿No? ¿Cuál es la postura de la Confech? Existen posiciones alternativas que podemos seguir. Hablan del diálogo, no ha sido una solución hace 30 años. ¿Qué hacemos acá? Entonces, ¿para qué nos juntamos? Entonces, ¿esto nos sirve? Perdónenme, lo encuentro un insulto, así como tú bien lo has dicho con nosotros, de que el diálogo no es una media solución. Para eso estamos acá. Para eso vamos a generar nuevas soluciones. Con lo de la solución alternativa, les planteo el paro, lo que decía la pregunta, ¿es una medida de presión? Estamos totalmente de acuerdo, los dos grupos en que fue una medida de presión, es una medida de presión, pero hoy no agrega valor. ¿Por qué no agrega valor? No porque no nos estén pescando, porque hay que juntarse a trabajar para que nos pesquen, para que nos reconozcan. Muy bien, yo te avalo que hay que juntarse, que hay que trabajar y no hay que desavalarse nosotros mismos de, oye, pero si nadie nos pesca, estamos acá al lado del Mercurio, ¿y dónde está el Mercurio? No estoy acá, te avalo eso, pero para ello tenemos que juntarnos y trabajar. En la diversidad están las mejores soluciones. Con un tan poco quórum no se pueden generar todas las mejores soluciones. Van a generar un mayor quórum cuando estemos trabajando con estudios paralelos, porque la gente va a estar acá, la gente que va a estar acá, que se va a interesar, va a estar trabajando y estudiando acá. Le vamos a poder decir, por favor, trabaja conmigo, o mira, esto es lo que está pasando hoy. Lo repetí en la pregunta, hace 3 preguntas anteriores, y le vuelvo a decir, las medidas de hoy fueron buenas, se pusieron los temas en la mesa, como país se logró un avance gigante de nosotros, pero hoy en día se necesita cambiar el rumbo. Hoy en día necesitamos otra solución. ¿Por qué? Porque somos ingenieros, somos técnicos, somos ingenieros comerciales, y queremos generar soluciones con algo nuevo, con algo que agregue valor. Muchas gracias. Bueno, hacer referencia más que nada a lo que ustedes han planteado aquí al inicio de la mesa y siguen planteando sobre su apoyo al movimiento estudiantil. Y también como lo dice su grupo en Facebook, por ejemplo, como empezaron, que también apoya el movimiento estudiantil. Y además también hacer referencia a la carta que ustedes le mandaron a las autoridades, de la cual cito, que dice: existe un grupo importante al que sí le interesa informarse y posibilitar instancias de trabajo por la educación, de la cual nos sentimos parte, por medio de ustedes, y creemos que es importante crear espacios para seguir trabajando e informando a toda la comunidad universitaria. Es ahí donde yo hago el hincapié. Ustedes quieren generar espacios para seguir conocimiento, para debatir. O sea, si nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos que Sonsano Consciente ya le hizo la pega. Nosotros, durante este tiempo que hemos estado movilizados, nos hemos informado, hemos generado ese espacio, y con este quórum que vemos ahora, y más encima, donde yo soy un creyente hacia que la voz política es muy importante en la universidad, ese espacio ya está generado. Entonces yo quiero saber, ¿cuáles son sus bases? ¿Qué han avanzado? O sea, si ustedes ya se han informado, como tanto dicen, ¿en qué han avanzado y qué es lo que prosperan? Porque si me dicen que ustedes se quieren sentar sin paralización a hablar con las autoridades, o sea, como bien lo dijo Daniel aquí, lo que importa también, nosotros nos hemos sentado y tenemos 4 votos en la Confech. O sea, nosotros hemos trabajado para eso. Y ustedes se quieren sentar aquí sin paralización para hablar con las autoridades,
nosotros ya hemos hablado y siempre hemos estado participando del diálogo. Entonces, en resumen, mi pregunta es, ¿cuál es su base? ¿Qué han avanzado? Bueno, primero, el apoyo al movimiento existe y cuando nos hemos juntado o por medio del grupo Facebook que tú dices que has leído, el apoyo existe y eso como que es de todos, hasta una de las cosas de las que nace el grupo. De hecho, nace precisamente porque somos gente que apoya el movimiento estudiantil en el sentido de lo que se pide, pero no de la forma en cómo hay que llevarlo ahora. También tú dices, por ejemplo, que Sanzano Consciente, claro, ha hecho la pega de informar y todo, y nosotros queremos precisamente que se siga con esa pega, que la han hecho muy bien, y se nota, porque si no, no tendríamos a lo mejor, yo creo que gran parte de que haya tanta gente empoderada o tanta gente con las ganas de participar es precisamente a que ellos han hecho la pega de informar. Pero llega un punto en donde tú tienes que reconocer cuándo es el momento de dejar de hacer el ruido y cuándo es el momento de dar el paso y comenzar a trabajar. Hay que seguir generando las instancias para informarse, hay que generar más instancias de trabajo, pero eso es absolutamente llevadero con estar en clase al mismo tiempo. E incluso es más fructífero, porque tienes, como decía Mauro, tienes a mucha más gente dentro de la universidad. Y si tienes a más gente dentro de la universidad, tienes más gente a la que puedes llegar e ir sumando voluntades. No hay... No respondieron. ¿Cuál es la base? Esos son los puntos que me fuiste preguntando. ¿Cuál es la base? Por favor. Es que a mí me interesa dejarle claro la respuesta. Yo creo que la base es precisamente la que te dije. La base es que sobre lo que se ha hecho, sobre lo que ha construido este movimiento estudiantil, es posible seguir trabajando, pero sin la necesidad de estar paralizados. Avancemos. Chiquillos, porfa, silencio. Ya. Bueno, voy a cambiar un poco una pregunta que tenía preparada, pero no importa. Yo soy una persona que está totalmente en pro del paro por la educación. ¿Ya? Vemos que internacionalmente nuestro presidente dice que está haciendo una reforma sabiendo que ni siquiera calza con los requisitos que le estamos pidiendo. ¿Cómo nosotros podemos demostrarle a los medios internacionales y al exterior que estamos descontentos si no estamos en paro, primera parte? Segundo, si ustedes me dicen ya no estar en paro, ¿por qué no paro? Porque va en desmedro de la educación. Si yo estoy en paro por la educación, yo estoy en paro primero porque estoy trabajando y haciendo negociaciones, generando propuestas y soluciones por la educación. Y además estoy en paro para no avalar el sistema de educación que estamos alegando. ¿Cómo me pueden decir no paro porque van de medio de la educación si estoy en paro por eso? Quisiera saber y que me expliquen un poco más eso porque lo repitieron un montón de veces en su discurso, pero para mí no me quedó claro. Gracias. Yo creo que simplemente porque como tú lo dijiste, también como que lo explicamos de cierta forma, yo creo que hay que reconocer que las medidas que nosotros podemos lograr como movimiento estudiantil, como estudiantes, en pro de reformas grandes y reformas de fondo a la educación, es precisamente soluciones que no van a tener un resultado inmediato, ni a lo mejor ni en 2 ni en 3 meses antes de que termine este año, por ejemplo. Entonces vamos a tener resultados y es lo que queremos lograr, resultados que sean a mediano, a largo plazo a lo mejor, pero que sean sustentables en el tiempo. Pero a corto plazo vemos cómo el movimiento estudiantil sí fue necesario que estuviera en paro, y yo creo que muchos acá, de los que hoy en día a lo mejor han votado que no en las últimas elecciones, sí estuvieron a favor del paro porque fue necesario. Pero hoy en día, a estas alturas, ya va en desmedro la educación, y es claro que va en desmedro, porque ya lograste el objetivo de que todo Chile quiere cambiar la educación, no el objetivo en sí. No han logrado reformar la educación, pero todo Chile está preocupado de reformar la educación. ¿Qué sentido tiene seguir en paro? ¿Qué sentido tiene no estar en clases? ¿Qué sentido tiene que los profesores y los alumnos estén preocupados de estar en paro o de la siguiente marcha en vez de estar haciendo clases cuando ya el tema está puesto y ya se quiere trabajar por eso? Ese es el desmedro, eso es lo que el paro hace, que vaya en desmedro de la educación. ¿Quién quiere hacer pregunta a Sanzano Consciente? Son 2 nomás. No sé si qué pregunta.
escuché de las dos partes que dijo que nadie quiere ser mártir. ¿Lo escuché de ustedes ahora? No queremos ser mártir. ¿Ya? ¿Cómo? Mártir. Queremos ser mártir. Nadie quiere ser mártir en esta batalla, por decirlo así, por la educación. Entonces, mi pregunta va por el lado de ¿qué pasa en el caso de que el paro se extendiera hasta diciembre? Y que no sea posible recuperar las clases. Yo sé que es un poco hipotético, pero es un temor real que existe dentro de los compañeros y lo he escuchado. Entonces, ¿qué pasa si perdemos en primera instancia el aprendizaje propio del semestre? Perdemos todas las clases, poner el tema de la matrícula, es un conflicto para la universidad, para nosotros mismos, y además, que es lo que me parece un poco bastante importante, ¿qué pasa con la plata? ¿Qué pasa con el 1,5 millones de pesos más intereses que vamos a perder todos nosotros por el hecho que se perdiera el año? O sea, yo sé que hay personas que no, en verdad 1,5 millones no es nada para ellos, pero hay otros que 1,5 millones hace la diferencia, de verdad. No se puede dar el lujo de perder 1,5 millones de pesos dadas las demandas, a pesar de que esté súper a favor de las movilizaciones. Bueno, concuerdo mucho con tu visión acerca de, claramente, con lo personal y también, si perdería 1,5 millones, créeme que me caigo. En ese sentido, claro, como dices tú, hay una consigna que es bien clara, y yo creo que más que nada nos regimos en base a ese pensamiento. Dice que más que nada entre estudiantes debemos defendernos, pero no sacrificarnos, ¿ya? En ese mismo sentido, nosotros siempre vamos a intentar abogar, digamos abogar, no vamos a intentar, en realidad es casi un compromiso, de poder hacer claramente que este movimiento no sacrifique a nadie. Nosotros aquí no queremos mártires, no queremos gente que después no esté dentro de esta sala porque nos estuvo peleando. Nosotros queremos que sigan estudiando y que terminen claramente como todos esperamos hacerlo. En su sentido, claro, o sea, yo creo que si hablas de llegar hasta diciembre, que ojalá nunca se dé, vamos a analizar las mismas políticas distintas que se están dando en nuestra universidad, y en ese sentido, como te digo, va por el mismo principio de que nosotros no queremos martirizar a nadie. Nosotros no queremos que ninguno de nosotros se vaya por estar peleando por una lucha que digamos, para nosotros es legítimo. En ese sentido, yo creo que hablar de paro hasta diciembre es anticiparse mucho, porque ojalá, Dios lo quiera, no sé quién sea, nos dé la respuesta antes. Nos dé la respuesta antes de diciembre para no tener que llegar a pensar en esa circunstancia. Pero claramente nuestras condiciones son siempre poniendo en primer lugar el bienestar del alumnado, y no vamos a poner en mártir a nadie. ¿Respondí la pregunta? ¿Y si se llegara? O sea, ¿estarían dispuestos a perder 1,5 millones de pesos para todos? Mira, te digo, de partida en ese sentido hay que analizar bien las cosas. De partida, si es que uno habla de pérdida en ese sentido, no es pérdida, porque el semestre pagado en ese sentido se recupera. No es una cosa que tú pagaste, y eso lo hemos hablado con distintas personas en esta materia, de que si tú, por ejemplo, pagas y estás en paro, ya el semestre se recupera, se recalendariza, ya no se pierde, ya como lo pagaste pero no se dio. ¿Ya? En ese sentido hay que tener cuidado, no pierdes plata en ese sentido, sino tal vez tiempo. Se me puede decir claramente la extensión de tiempo, porque yo creo que una extensión de tiempo más que una pérdida de tiempo, de este mismo método, pero la pérdida de plata no es efectiva. Claramente el semestre se recupera, ¿cierto? Pero claramente se recalendariza, o sea, se hace directamente lo que tú pagaste, por decirlo así. Perdón, ¿está garantizado? Sí, está garantizado. Por las distintas autoridades de la universidad. Sí, por favor. Pierden el dinero, pero se aumentan los intereses del periodo total del semestre. Así que sí hay un efecto económico, sí queríamos aclarar eso. Viendo el debate, debo decir que encuentro que la parte de Avancemos no paremos muy mala la argumentación, bastante débil comparada a la argumentación del otro lado, en especial los titubeos. Yo creo que se aprovecharon una buena oportunidad en que creo que la mayoría de la gente que está acá está a favor de la movilización, de expresarse más que nada en este tipo de asamblea, donde la mayoría de la gente está a favor del movimiento. Yo creo que, como ustedes han dicho, la educación sí es un movimiento político en sí, porque la educación no se puede cambiar a través de otra forma de expresión, así que no deben desentenderse que la política y la educación son dos cosas diferentes. Son lo mismo y tienen el mismo camino en común. Creo que el joven de lente ha ocupado muy bien el tipo de ironía comparado al titubeo del otro lado, así que deben también tomar esas buenas acotaciones de cómo saber debatir, más que más lo de la Santa María, todos los trabajos que nos caracterizamos somos los mandados a hacer, en vez de que mandemos a la gente a trabajar. Por lo general los gerentes son de la Católica o la Chile. ¿Quién tiene poder de decisión para tomar
la batuta como lo estamos haciendo ahora en los debates, así que yo encuentro que por ese lado es una buena iniciativa de que empecemos a tomar más participación, más la voz y dejemos de ser mandados por la otra universidad. Ahora el punto general que voy a hacer la consulta de ellos es que, como vemos siempre cuando hemos hecho demandas políticas o demandas sociales, no se cambia la estructura, solamente se avala seguir argumentando a favor del modelo. Y eso pasó con los pingüinos, donde la mayoría de los líderes eran líderes políticos. Recordemos que la Cochura de la J, Valenzuela de la DC, la María de la DC, y todo ello ahora estudian gratis gracias a los partidos políticos. Entonces, avalando eso, ¿cómo ustedes piensan que sus demandas van a llegar a puerto, siendo que seguimos bajo el mismo sistema democrático, donde, por ejemplo, a la B puede importarle cerrar sus colegios, pero como sabemos la mayoría de sus comunas es partidario de esa demanda y de derecha y no le va a importar en nada? Es porque el sistema democrático en Chile no es representativo. Nosotros como estudiantes no vamos a lograr, a mi parecer, llegar a hacer un cambio estructural, porque mientras no le toquemos los zapatos o la mina de oro a los políticos no vamos a llegar a ningún lado, solamente vamos a hacer cambios basales o por encima. Entonces, mi demanda va a que si uno cambia el sistema político, en cambio a través de los mismos sistemas, o sea, los sistemas se matan por dentro bajo mi teoría. O sea, si tú estás dentro del sistema y votáis puro nulo el próximo año en las elecciones municipales, y van a pegarse la cachada y decir, oye, algo está pasando. Mientras tú no lo afectes el sistema cívico, político de representación, las demandas educacionales no van a llegar a ningún lado. Entonces, ¿cómo tú puedes vincular el sistema cívico a reformarlo con el sistema educacional? Porque perfectamente podemos estar 2 meses más, como dice el amigo, el compañero, ¿cómo queremos llamarlo? Podemos llegar a luchar y te van a dar 2.000 millones más de pesos, y por el desgastamiento del movimiento lo va a lograr el gobierno y va a caer. Pero vamos a seguir bajo el mismo sistema de representación. ¿Por qué no atacar al sistema de representación en vez de atacar al sistema educacional? Ya, hay varios puntos en lo que se trata, porque llegamos del debate hasta temas bien políticos. Mira, tratemos de ver esto como un todo. Las demandas estudiantiles se ve que comenzaron como algo, a ver, en un comienzo se hablaba de educación pública de calidad y se fue madurando la idea que se tenía, ¿cierto? En algún momento también se habló de plebiscito. ¿A qué se quiere llegar con el plebiscito? A una democratización más participativa, ¿cierto? O sea, si nosotros logramos llegar a esa instancia donde tengamos un plebiscito para educación, existe una modificación de ley. Es necesaria una modificación de ley para que esté ese plebiscito. Es un legado que podemos dejar a algo mayor. O sea, no es necesario que se plebiscite solamente temas educacionales, sino que también se puede hablar de salud y se puede hablar de otros temas que también acatan a toda la sociedad en general. O sea, es llegar un poco más allá. Como estudiantes también tenemos el deber de velar no solo por nosotros, sino de velar un poco más allá. Y es algo que no tanto nos sirve a nosotros como le sirve al resto. Dos segundos, ¿me puedes repetir? Porque eran varias preguntas. ¿Puedes repetir? No, era más que nada, ¿por qué no ir en contra? O sea, ir a reestructurar el sistema cívico en vez del sistema educacional. Lo digo porque, por ejemplo, tú marcháis por la Alameda, pero marcháis todas las mismas veces y los daños económicos son mínimos que, por ejemplo, marcharéis por Vespucio. Entonces me estáis diciendo que las marchas atacan, como dijo el compañero del atacan al sistema económico para disminuir la cantidad de beneficios al país. Pero al fin y al cabo ese costo es mínimo que si marcháis por Vespucio. Entonces estoy viendo que hay serie de cosas y consecuencias que no se atacan al sistema de verdad para afectarlo. Mira, te voy a responder una pregunta que en realidad tiene que ver con la representación. Siguiendo con tu ejemplo, las marchas. Si vamos a poner las cosas en costo, disculpa, mira, pero si tienes, por ejemplo, un reclamo contra la Coca-Cola que queda ahí en la Avenida Providencia, por decirte algo, no vas a ir a marchar a la lengua, vas a ir a marchar afuera de la Coca-Cola. En ese sentido, con esto de las marchas que tiene que ver esto con el costo, tiene que ver con la misma institucionalidad, se busca marchar en fuera de la institucionalidad, ya para que el descontento claramente de una manera más simbólica, totalmente de acuerdo. Con respecto a lo que tiene que ver con la representatividad y ese tipo de cosas, los llamados están. De hecho, existen varias iniciativas del mismo movimiento estudiantil que dicen los días de inscripción en masa, ya que se estuvieron dando durante un mes, una vez a la semana, ya donde la gente se iba a inscribir en masa, como para de manera de hacer tener un poquito más de miedo con respecto a las nuevas elecciones del próximo año. En ese sentido totalmente de acuerdo, y de hecho por eso te puedo invitar a que te vengas y te sientas aquí con nosotros, porque claramente nosotros creemos directamente que el problema es mucho más global.
es mucho más global, tiene que ver con la crisis en el sistema político, eso no podemos negar. Tenemos dos coaliciones que son las más fuertes, una con un 26 y la otra con un 17% de aprobación. En ese sentido hablamos de crisis política en sí general. Y también, entonces, ¿a qué recalcamos todo esto? Si este movimiento político también es encargado de otro tipo de cosas, bueno, como le digo, aparte de ser estudiantil, también es social. Y por lo mismo también es encargado del día de mañana también levantar algún tipo de candidato. Tal vez también levantar una nueva manera de hacer política. Y en ese sentido se baraja porque en las mismas, digamos, estructuras de la democratización que tenemos, como por ejemplo la CONFECH, son otro tipo de sistemas muy distintos a los que sean, ¿ya? Es un sistema mucho más horizontal a lo que sean, ¿ya? En ese sentido, como te digo, se plantean de diversas maneras la reestructuración del modelo democrático chileno, ¿ya? Se pone en cuestión claramente por el hecho de la crisis política en ese momento. ¿Puede llegar a acuerdo a través del cambio educacional? O sea, ¿crees que es viable antes de que llegue a acuerdo por el cambio democrático cívico? Ese es como... Sí, mira, podemos verlo de varios puntos. O sea, está más que claro que el problema no es solo la educación, y eso se ha visto en varios puntos. El problema es un descontento social, hay un problema político, el mismo tema que decía Daniel ahora de la desaprobación que existe al gobierno actual y a la concertación. Es algo que ya todos lo saben, ¿cierto? Estamos todos al tanto de que existe un descontento político, un descontento social. Ahora, el tema es, ¿cuánta aprobación tiene este movimiento estudiantil? Tiene cerca de un 70-80%. Si no se puede ahora, ¿cuándo? O sea, es el momento de hacer estas modificaciones, es el momento de hacer estos cambios de estructura. Está bien, no queremos ser mártires como estudiantes, como decíamos con el David, que hacía esa acotación ahora recién. Quizás no seamos los estudiantes la bandera de lucha, no tengamos que ser la bandera de lucha para todos los problemas sociales que existan, ¿cierto? Pero sí podemos ser parte o dar nuestro granito de arena. O sea, al final de cuentas, ¿quiénes somos? Somos una minoría que está siendo educada. Podemos ser parte de la solución de muchos problemas. Y si ahora tenemos un apoyo de cerca del 80%, ¿por qué vamos a bajar los brazos en estos momentos? ¿Por qué vamos a bajar los brazos cuando sí tenemos apoyo, cuando sí tenemos aprobación? O sea, ¿a qué le tenemos miedo? Quiero contextualizar tu pregunta. Mira, en ese sentido... Sé que saben jugar muy bien la retórica y dan vuelta al mismo tema. Exacto, mira, déjame responder. Afortunadamente en todas las universidades, debido a este contexto, se está haciendo una maduración política. Y claramente lo podemos atacar directamente a la crisis en este momento del sistema electoral. De partida porque como movimiento estudiantil no existe una maduración política en sí. Y en eso tenemos que estar totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque de partida en Chile es uno de los pocos lugares en que dentro de las universidades no existen corrientes políticas, ¿ya? No existen, por decirlo de una manera, micropartidos, ¿ya? Que hagan esto. ¿Qué quiere decir esto? En ese sentido, me pido de lado los gestos para poder seguir. No, te quiero terminar con el tema. Entonces, directamente, ¿qué se apunta con todo esto? ¿Qué se apunta con todo esto? Poder llegar de manera derecha a un cambio que es más que nada gremial, ¿ya? Pero a partir de esto estamos creando distintos movimientos y entre eso nos sentimos parte como Sansano Consciente. Nosotros más que nada, hoy en día estamos, digamos, discutiendo como una cosa de contingencia, pero planeamos proyectarnos como un movimiento que ojalá perdure en la universidad, ¿ya me entiendes? Que por último tenga el mismo lineamiento político. Y este fenómeno se da en distintas universidades, distintas entidades. ¿Qué te da esto al contar? Que la maduración política para llegar a la reflexión de la que tú me hablas, en este momento está en camino, ¿ya? Estamos teniendo una capacidad de darnos cuenta que tenemos que escribir en los registros electorales. Estamos dándonos cuenta, te aseguro de hecho, que la tasa de inscripciones este año va a subir de manera increíble. La pregunta es, ¿tú crees que vas a lograr tus demandas del sistema educativo antes de que reformes el sistema? ¿Tú crees si vas a llegar a lograrlo? A través de tus movilizaciones, como quieras, y así como yo digo que no hay corrientes políticas, yo digo que el movimiento se gestó en 2009 y el movimiento va al 2010. Totalmente. Sí, totalmente. Mira, si la respuesta se rige por un sí o un no, claramente un sí. El ambiente político del análisis ya lo hizo. Eso basta y sobra. Por ejemplo, ahora te puedo decir que Ballesteros se metió porque tienen que bajarle el perfil a Jackson, que es el mejor que argumenta, y así con Camila nivelar el partido y que la Jota logre puestos democráticos en el Parlamento y así se haga un juego político. Y te puedo decir todo lo que... Yo creo que esto va bastante más allá. Quiero tu visión como grupo. ¿Tú crees, Sansano Consciente, y a través de tu reforma del sistema educativo vas a lograr lo que te propones sin antes haber cambiado el sistema cívico? ¿Es un sí o un no? Tú sabes cómo es el argumento. Dime sí o no. Sí. Sí.
chicos, esto fue lo que organizaron los dos grupos. Hicimos dos preguntas y ahora le hacemos llamado a votar una despedida que hicieron. Un par más de minutitos. Se van a despedir para que después vayamos a votar. Bueno, primero que todo, muchas gracias por haberse quedado.